¿podría ser Dios la causa primera en caso de este existir? La carga de prueba la tiene el creyente, en primer lugar. ¿Podría Dios estar en todas partes al mismo tiempo? Este argumento de que no puede haber bien y mal sin Dios es que creo que es tan absurdo. Es un tema crucialísimo y además, mira, aquí voy a criticar al ateísmo. ¿Vale? Al ateísmo actual. Se les llama a los agnósticos los ateos sin pelotas. Pero yo diría que casi los agnósticos más bien son creyentes de closet. La omnipotencia no es puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa lógica y congruente. Ya para terminar, entiendo que después de la muerte no hay nada. Con todos los conocimientos actuales y tal, Ya. Dios... Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Como veis, hemos vuelto a Micrópolis otra vez. Probablemente, pues habréis visto que los últimos episodios hemos estado grabando fuera por una cuestión técnica y volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestro plato habitual. Muchísimas gracias a Micrópolis, como siempre, por dejarnos grabar aquí. Y hoy os traigo, como siempre, estáis acostumbrados, un episodio ultra especial. El de hoy es un poquito más especial que el resto porque, me he hecho amigo del invitado a raíz de que hemos estado hablando, hemos estado en contacto y pues como este podcast lo llevamos planeando un par de meses o así, pues en estos 2 meses hemos hablado un mogollón y nos llevamos muy bien. Así que voy a darle paso. Ahora os comentaré, pero os tengo que comentar hoy un montón de cosas. Es de esos días que hay que hablar antes de empezar el podcast, pero bueno, por hacerlo breve. Mi invitado de hoy es doctorando en mejora vegetal del trigo con biotech, es autodidacta en filosofía, ha escrito una cantidad considerable de artículos publicados en revistas académicas, además ha escrito este libro que tengo aquí conmigo, Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología, que os recomiendo encarecidamente porque yo me lo estoy leyendo y es de esos libros que te lo lees y lo vas a recordar toda tu vida y además aprendes una barbaridad, que esto para la gente que sepa más de filo pues lo entenderá mejor. El libro está revisado y prologado por Antonio Diéguez y Gustavo Romero, que para los que conocen y saben un poco de este tema, es gente muy top dentro de este ámbito y de mucho prestigio. Así que nada, ya es un verdadero placer tener aquí, además viene desde Lérida solamente para grabar el día de hoy, a Óscar Teixido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, tío Luis. Una buenísima presentación. Pues muy bien y muy cómodo y además es eso, ¿no? Va a haber un poco este sesgo de que al final nos hemos hecho panas. Pero sí, muy bien, tío. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿no? Así que... La gente no sabe aún, porque no lo he comentado, de qué va el podcast de hoy. Y el podcast de hoy, os voy a poner un poco en contexto, yo creo que merece la pena en 2 minutitos, lo vais a entender genial. Grabé hace unos meses el podcast, de hecho fue un podcast que tuvo mucho tirón mediático y es así un poco el que nos ha permitido hacer un poco las mejoras, ¿no? de calidad, de audio, de vídeo, etc. Entonces grabamos un podcast con José Carlos González Hurtado hablando de la existencia de Dios. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso tuvo tanta acogida por el público que dije, me encantaría montar un debate. Entonces contacté con un amigo que es amigo conocido de Quantum Fracture, que estoy seguro que muchos o casi todos de vosotros le conoceréis, para traerla a él. Como ya había hecho su debate en el canal de Jordi Wild, dije, puede ser interesante. Y él le dijo a mi amigo que de momento que no, que estaba, como que bastaba ya de los debates, pero que si queríamos un debate de altísima calidad, o sea, a quien teníamos que contactar era Óscar. Yo no le conocía a Óscar, entonces nada, le contacté y estuvimos hablando y llegamos un poco a la conclusión de, hombre, está bien el debate, pero yo creo que antes de plantear siquiera un debate, habría que hacer un podcast hablando de este tema para estar un poco en igualdad de condiciones. Para una paridad, que cada uno pueda desarrollar sus argumentos por separado individualmente y luego ya sí eso. Efectivamente, a mí me pareció una idea mejor porque creo que es súper interesante y además poder hablar de este tema, ya hemos tocado más, yo siempre lo digo, que verdaderamente lo que pretendemos un poco es tener una parte y la contraparte, claro, ¿sabes? En igualdad de condiciones, y dije, qué gustazo, qué placer, y además a manos de Óscar, pues aún más. Así que nada, hoy vamos a hablar de la no existencia. Sí. Di tú de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de ateísmo y de por qué tenemos argumentos científicos y sobre todo filosóficos podemos afirmar con cierta rotundidad que no existen los sobrenaturales y no existen entre ellos lo que normalmente se entiende por Dios, el Dios monoteísta.
Vale. O sea, es decir, una especie de refutación a la existencia de Dios, ¿no? Efectivamente. Para que lo entienda todo el mundo. Una especie no. Una refutación. Y además va a ser una refutación que la gente no se esperará tanto, o por lo menos el público mainstream, porque no va a ser una refutación desde la ciencia, sino también desde la filosofía. Efectivamente. Entonces, luego hablaremos si quieres de eso. Correcto. El libro de Oscar os lo recomiendo, sobre todo, igual muchos términos y demás que hablaremos, si pues eso, no los entendéis muy bien y demás, bueno, pues Oscar os lo explicará. No lo he mencionado, pero también eres revisor de divulgación científica. Así que nada, ya vamos con lo que... De hecho, de ahí me conocí a Crespo, justamente. Efectivamente. He colaborado con algunos guiones, ¿no? Algunos de sus vídeos, como el de que no existe el método científico, o también en el tema del debate que hicieron ahí con Jordi Wild, ¿no? Con Josué. Sí, ¿no? correcto. En ese debate también estoy un poco pues, hablando con Crespo, dándole consejos, tal, ¿no? Así que bueno, por eso tenemos este contacto. Ha sido la unión, aquí Crespo nos ha entrelazado. Así que nada, vamos a empezar ya. Venga. Yo creo que la mejor manera de pues, tratar este podcast es definiendo qué es Dios, ¿no? Porque vamos a hablar de Dios, pero si no sabemos o no somos capaces de definirlos antes, pues tiene poco sentido, ¿no? Exactamente. Y eso ya nos compromete directamente con la primera posición, ¿no? Que es un término también que a lo mejor mucha gente desconoce, que es el ignosticismo. Pero es que literalmente la posición gnosticista, va de eso, va de... Chavales, antes de ponernos a hablar de si existe o no existe algo que podamos llamar Dios, ¿qué entendemos por Dios exactamente? Porque cada uno, puede haber algunos consensos, pero en general, y dependiendo de la religión y el credo y tal de cada uno, pueden ser cosas muy dispares y con atributos conceptuales muy distintos. Vale. Entonces eso sería lo primero. Y ante esto, claro, hay muchísima diversidad de posibles opiniones. Yo pienso, obviamente esto es provisorio, pero yo pienso que se puede clasificar en 3 alternativas básicas, ¿no? Vale. La primera sería entender Dios pues como, digamos, algo que yo diría que es trivial, porque al final le estás cambiando el nombre a cosas que todos conocemos. Por ejemplo, pues los antiguos que adoraban al sol o la luna o las estaciones, o claro, ahí están realmente, ellos le agregan a esto muchas suposiciones socioculturales, algunas más abstractas, más tal, más complejas, más tal. Pero en general lo que están es cosas que ya conocemos hoy, que son puramente físicas y materiales, han cambiado el nombre a nuestros ojos, ¿no? Y sabemos que estos conocimientos físicos y tal son más seguros. Entonces hay un cambio de nombre. Nadie diría que, pues eso, que como el sol lo considera un dios, por lo tanto, Dios existe. O si alguien lo considerase así, sería como muy trivial, ¿no? Pues yo digo que mi silla es Dios o este sofá es Dios, por lo tanto, Dios existe, ¿no? Vale. Entonces, claro, eso sería lo primero. Entonces, claro, bajo esa definición, ya lo he dicho en algún otro programa que he grabado de este tema al respecto, todos seríamos teístas, ¿no? Claro. Porque, pues claro que creo, ¿no? Claro que indudablemente, incluso te demuestro por qué existe eso, ¿no? Claro. Pues claro, es cambiarle el nombre y las razones que serían físicas, mecánicas, tal o sea. Vale. Tendría de sí. Luego, la siguiente, digamos, por así decirlo, gran posibilidad sería llamar a Dios a cosas que son materiales y físicas también, pero que desconocemos. Vale. Pues, por ejemplo, Dios es el posible o hipotético supuesto que podría haber acaecido antes del Big Bang, si es que eso tiene sentido, luego hablaremos de ello, Vale. y que detona todo el universo y la supuesta creación del universo, ¿no? Pues eso, a eso que sería algo a lo mejor puramente físico, a lo mejor no, pero podría ser puramente físico, a eso llamamos Dios. O hay gente que a lo mejor también le llama a Dios pues a una posible intervención de alguna civilización extraterrestre que haya podido influir en la evolución de las especies sin tampoco negar la evolución de las especies y que haya llevado al ser humano donde es. Claro, estas cosas son materiales, porque hablar de un evento cosmológico o hablar de una civilización extraterrestre es algo, no viola ninguna ley física, no viola ningún hecho constatado, y a lo mejor se puede constatar algún día de alguna manera, pero claro, es algo que no sabemos y que a lo mejor nunca podremos saber, y ahí también se podría discutir si eso es realmente algo fecundo que ayuda a problematizar más cosas o si es algo que simplemente nos deja igual. Entonces quizás la respuesta más racional sería pues declararse agnóstico, Vale. ¿no? O incluso a lo mejor, como luego pasaremos a hablar, un agnosticismo, ¿no? de duda. Si aquí lo entendemos aquí rápidamente antes de entrar más en posiciones, si entendemos el agnosticismo simplemente como duda, de no sé si es así o si no es así, y ya está. Si entendemos así el agnosticismo, tiene otras definiciones, luego las daremos, pero pues aquí quizás lo racional sería adoptar una posición más agnóstica, ¿no? Quizás más con un cariz más peyorativo dependiendo de cuál sea la posibilidad. Sí. Del agnosticismo. Y luego llegaríamos a lo que yo creo que es la posibilidad más interesante, que es, yo creo que es lo que a la mayoría de personas actualmente entienden por Dios, que es el Dios monoteísta. Porque lo queramos o no, las 3 religiones principales en el planeta Tierra, ahora mismo en la humanidad, son el cristianismo, la religión musulmán y el judaísmo, ¿no?
Y entonces los tres parten de un Dios monoteísta. Esto es lo más importante. Yo creo que si vemos las estadísticas, el porcentaje de personas que creen dioses monoteístas, por estas tres religiones, creo que, vamos, ahora no recuerdo el porcentaje, pero vamos, Sí. es la gran mayoría de personas, y ya si hablamos ya de creyentes, no de total, sino de creyentes, vamos, yo creo que ascendía a una cantidad muy grande. Aunque también estaría aquí el debate de si el budismo y tal son religiones, ¿no? Y si eso también implica creer en alguna divinidad o no, qué. Sí. Pero bueno, yo me voy a centrar hoy, que es yo creo que lo más importante y lo que más la gente entiende, el Dios monoteísta, que es Efectivamente. una entidad inmaterial, ¿no? Y a la cual se asocian dos atributos muy importantes. Omnipotencia, ¿no? Y, digamos, omnibenevolencia, ¿no? Que es todo bondadoso. Y sí que se podría decir que es omnipresente y tal, Sí, pero esto se deriva. se conciben con la omnipotencia, ¿no? Exactamente. Definiendo la omnipotencia como el poder que abarca todo, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Siendo esto lógicamente posible. Luego entraremos en eso, pero sí. Me parece. A priori esa sería la definición. De aquí voy a partir del Dios monoteísta omnipotente y omnibenevolente. Vale. Hay muchas posturas, las has comentado, si quieres las esgrimimos un poco más. Quería una postura que es muy interesante y hoy en día mucha gente la ha adoptado, no sé si más que antes, yo creo que más que antes, es el agnosticismo, que lo Correcto. habías comentado. Así de manera peyorativa, a veces un poco, se les llama a los agnósticos los ateos sin pelotas. ¿Tú concibes esta definición? Pues fíjate, a ver, no, como definición lógicamente no. Como definición, mainstream. A ver, como pullita, pues. A ver, fíjate, yo casi diría lo contrario. Casi diría, esto va a ser polémico, Vale. a ver, pero no es una tesis académica esto, pero yo diría que casi los agnósticos más bien son creyentes de closet, ¿no? Vale. Son creyentes que no se atreven a dar el paso. Yo casi diría en la dirección contraria, pero a ver, esto también depende del grupo y de tu experiencia. Mi experiencia hablando con muchos agnósticos es que es gente ya no que no sabe y ya está, sino que es gente, digamos, que se abre. Se abre a la posibilidad de que puedan haber sobrenaturales. Vale. Claro, si tú ya te abres a eso, o sea, esto es dicotómico. O existen entidades sobrenaturales, ¿no? O no existen, es decir, pues entidades que no cambian, inmutables, inmateriales, ¿no? Que trascienden las leyes naturales, ¿no? Sobrenaturales o inmateriales, que luego profundizaremos más en esto, pero vamos, que es que se entiende más o menos a qué hablamos, ¿no? Claro, o estás a favor de que esto sea posible, yo no de que pase, de que sea de facto o no, sino que sea posible o no. Claro. Esto es dicotómico, o es posible o es imposible, o piensas tú que tenemos argumentos para que esto sea imposible. Claro. O sea, claro, si tú ya te abres, digamos, ya estás en el otro cuerno del dilema, ¿no? Ya estás, aunque no digas que a lo mejor no creo, pero me abra la posibilidad. ya. Entonces, por eso yo pienso que el agnóstico realmente es más que un ateo, es un creyente que le falta dar el último paso. Vale. Pero también dependería con quién hables, ¿no? Yo, como digo, en mi experiencia, muchos agnósticos a veces han tenido un pasado religioso, entonces no se atreven a dar el paso justamente por algún sesgo similar o tal. Pero, a ver, también yo entiendo que se podría decir lo mismo del ateísmo al final, ¿no? Pues como el ateo duro, que luego hablaremos de qué es esto, Sí. implica un supuesto conocimiento de que Dios no existe, pues realmente es él el que es un creyente de closet, porque al final ambos quieren como tener el conocimiento, ¿no? Claro. De si existe o no existe. Así que al final esos son los dos extremos y por lo tanto son los dos que están de closet o tal. Pero bueno, si queremos hacer la gracia, yo consideraría que el agnosticismo es más bien eso, ¿no? Un Vale. creyente de closet. Mencionabas lo de los ateos. Podríamos hablar que hay diferentes tipos de ateos. Claro. Como también, de hecho, de agnósticos, que antes lo hemos dicho, el agnosticismo como duda y ya está. Probablemente el agnosticismo a veces se utiliza como para graduar el grado de increencia, ¿no? Y otras veces se utiliza también como si tu forma de ateísmo, es decir, de no creencia en Dios, de increencia, no de que no exista, sino de ateísmo como increencia. Vale. Si esa increencia es porque simplemente crees que no tienes motivos suficientes para defender que existe Dios y ya está, que es el agnosticismo fuerte, pero también se entiende como ateísmo débil, ¿no? El ateísmo agnóstico. Vale. No dices que Dios no exista, simplemente que todo apunta a que no, pero tampoco lo sabes, tal, ya está, Vale. ¿vale? O bien puedes tener, pues eso, ya metiéndonos ya no en el agnosticismo débil o fuerte, sino en el ateísmo, pues en una posición que no sea el ateísmo débil o agnóstico, sino el ateísmo fuerte. A veces también se llama gnóstico, aunque bueno, esto puede crear otros problemas porque al gnosticismo se le atribuye, seas ateo o no, se le atribuye más pues, temas de inspiración y de conocer por intuición y tal. Vale. Y eso no. Pero el ateísmo no gnóstico, sino el ateísmo fuerte, en el sentido de que no solo duda o piensa más bien que no, sino que dice, mira, yo no creo en Dios, tengo increencia en Dios, pero es que además tengo conocimientos o supuestos conocimientos con los cuales pienso yo que puedo probar o constatar o contrastar que no existe ninguna entidad sobrenatural y eso incluye al Dios monoteísta. Vale. Y entonces entiendo que tú partes del ateísmo fuerte. Sí, esa es mi posición. Vale.
Respecto a esto, también se abre bastante debate, entonces quería preguntarte sobre quién tiene la carga a la prueba, ¿no? Porque Correcto. algunos dicen que la carga a la prueba la tiene el creyente, otros Ujú. dicen que lo tiene el ateo, así que así, sin más dilación, ¿quién tiene la carga a la prueba? Esto es un tema crucialísimo y además, mira, aquí voy a criticar ¿Vale? al ateísmo actual. El ateísmo actual tiene un gran problema que hay que decirlo. Y es que desde los años 70 y 80, con el nuevo ateísmo y tal, los jinetes del ateísmo, ¿no? Del nuevo ateísmo que son conocidos. De hecho, hace poco falleció uno de ellos, ¿no? El Daniel Dennett, un gran filósofo, por cierto. Mm, Pienso que, salvo en este caso y honrosas excepciones, Vale. no tienen contacto con la filosofía. Daniel Dennett sí que la tenía, pero es que hay muchos ateos que no tienen y rehuyen de la filosofía porque lo ven como algo pura literatura o especulación. Parte lo entiendo. Hay mucha mala filosofía. No se Vale. enseña bien la filosofía a ningún nivel, ni a nivel de escuela ni de bachillerato, ni siquiera a nivel universitario pienso yo que se enseña bien la filosofía. Vale. Es normal tener ese prejuicio, pero es un prejuicio realmente falso. Porque además, voy a irme un momento del tema, pero voy a volver enseguida. Vale. Ser antifilosofía es lo más irracional y ilógico que hay, porque es una posición autocontradictoria. O sea, de hecho le pasa lo mismo que, como pasaré a decir, le pasa al concepto de Dios. Bueno, de hecho esto lo comentas en el libro y la Exactamente. tesis es muy interesante. Sí, gracias por mencionarlo. Efectivamente, esto lo desarrollo en el libro un poco más y esquematizo el argumento. Básicamente, tú no puedes decir que la ciencia lo conoce todo sin contradecirte. Porque que la ciencia lo conoce todo es a su vez un conocimiento, ¿no? Porque claro, ese conocimiento de qué ciencia sale. Claro. Claro, no sale de ninguna ciencia. ¿Por qué? Porque no sale en ningún paper ni en ningún metaanálisis. ¿Por qué? Porque es una afirmación general de los tipos de conocimiento que hay y cuáles son mejores o peores, o cuál es el único conocimiento. Es una afirmación filosófica. En la biología no se afirma que la filosofía no Exactamente. existe, por Ni ejemplo. en la geología, ni en la química, ni siquiera en la lógica. A veces te dicen algún ateo, no es que es lógica. No, hombre, pues a ver, ¿qué artículo de lógica? La lógica es formal, la puedes aplicar a lo que tú quieras, pero la lógica en sí misma no te dice. O te dicen, no, es un tema histórico de la historia. Pues, a ver, enséñame ese artículo, ese trabajo, ¿sabes? No. Hablan libros de alguien que ha hecho, ¿no? Tal y que dice que es historiador o que es lógico, pero no hay un artículo, no hay nada semejante, ¿no? Entonces es una posición muy general decir que un conocimiento es el único que importa o que es el que más importa. Y esa posición general, si no se le quiere llamar filosofía, pues que no se le llame filosofía, pero es una posición que es extracientífica. Claro. Y esto refuta la propia afirmación de que la ciencia sea el único conocimiento. Claro. Entonces, necesariamente, luego podemos defender más o menos la ciencia. Yo soy muy procientífico, yo me considero cientificista, por cientificista moderado, no radical, porque el cientificista radical hace esto de decir, no, lo único que importa es la ciencia, y cae en esta paradoja, te autocontradices, ¿no? La propia idea es Sí. contradictoria. De hecho, eso también lo mencionas aquí en el libro y las definiciones entre cientificismo fuerte, Exacto, y cientificismo débil. débil, O etcétera. moderado. Yo soy cientificista, O sea, moderado. me parece lo más racional. Y una preguntilla, sin Sí. interrumpirte, y ahora vamos con lo de No, la carga a la prueba. ¿Este argumento sería como similar, o por lo menos yo lo encuentro similar, al que se utiliza también como para cargarse el relativismo, en el sentido de que Sí. si enuncias que todo es relativo, estás enunciando una verdad absoluta, entonces correctísimo. no puede ser todo relativo? Correctísimo, es algo Porque el autocontradictorio. hecho de anunciar una... Ya es una afirmación, ¿no? Efectivamente, Entonces no puedes absoluto. decir que todo es relativo porque eso es a su vez relativo. Claro. Entonces, efectivamente, es lo mismo, es una autocontradicción. Esto ya lo lleva diciendo Aristóteles desde hace más de 2000 años. No sé, hay gente que lo dice y lo repite. Entonces, no nos dejemos llevar por este prejuicio de que la filosofía es terrible o mal y que lo único que importa es la ciencia, porque eso no, aunque aparente ser lo más racional y lógico del mundo, es todo lo contrario, es la postura más irracional y ilógica Claro. que hay, ¿no? Entonces, partiendo de esto, tiene que haber una filosofía ahí, o algo que, da igual el nombre que le demos, algo científico de conocimientos generales. Vale. Entonces, el ateo tiene que ser consciente de esto. Y entonces trabajar para hacer una buena filosofía, no una mala filosofía. Vale. Y entonces ahora entremos con Bueno, lo de la carga a la prueba. Exactamente, ahí voy. un pequeño rodeo, pero es necesario. Entonces, que el ateísmo de los años 70 y 80 le falta mucha formación filosófica. Hay algunos que sí que son, que son ateos y filósofos y tal, pero hay muchos que desprecian la filosofía y por lo tanto esparcen algunos mitos y cosas un poco vulgares. Vale. ¿no? Esa es mi crítica un poco al ateísmo actual. Hay un mito especialmente esparcido entre la población atea, que es que no se pueden probar un negativo, que no se puede probar un negativo. Te lo venden casi como si fuera un tema de método científico. Es decir, que no se puede probar la inexistencia de Dios. Exacto. Como no se puede probar la inexistencia de un unicornio, por Que no ejemplo. que no se pueden probar ausencias. Y esto es completamente falso.
O sea, yo entiendo por qué lo dicen, porque la mayoría, por este sesgo muy cientificista radical, conciben además la ciencia de una forma muy empirista, muy de datos, hechos, y claro, tú no puedes tener un hecho negativo. Claro. Entonces entiendo por qué, que es también la tesis del positivismo, por eso el positivismo se llama así, de lo positivo, los datos, ¿no? Vale. Yo quiero los datos, pues de ahí viene ese término, que también, bueno, hay distinción entre ser positivista y cientificista, pero no voy a entrar en eso, yo no soy positivista, solo soy cientificista, pero bueno, ya habrá alguno en los comentarios que me acusará de ser positivista. Bueno, estamos acostumbrados, no pasa nada. No es lo mismo, pero es eso, entiendo que parten de ese sesgo empirista de que solo los hechos cuentan, claro, no puedes demostrar un hecho negativo, correcto. Aquí el truco está en que para demostrar negativos tienes que recurrir a argumentos teóricos, pero por supuesto que eso se hace. Los matemáticos, los lógicos, los físicos teóricos, los químicos teóricos se hartan de demostrar cosas que no existen. ¿Por qué? Porque son contradictorias. Y si tú demuestras, y se puede hacer de forma matemática muchas veces y lógica, si tú demuestras que algo es contradictorio, eso no puede existir en la realidad de ninguna manera. Por muy inmenso que sea el cosmos, el universo sideral, da igual si consideras que la realidad es material o es inmaterial, o que hay un dualismo entre materia e inmateria, da igual si tú consideras que hay cosas reales, da igual cómo sean estas, Vale. y tú estás hablando de algo que supuestamente existe en la realidad y es contradictorio o autocontradictorio, lo que sea, tiene una inconsistencia interna o bien también externa con otros conocimientos, eso no puede existir. No es que no exista, ¿eh? Es que no puede existir. O sea, es aún más allá, es que la propia idea, si no es coherente la propia idea, ¿a qué va a referir? Con Ernesto Castro, cuando grabé, recuerdo que dijo lo mismo. Dijo, no es que Dios no existe, es que no puede existir. Y te dijo por qué te dijo eso. Te explico de dónde sale esa frase. No recuerdo si me explico de dónde salía la frase. Esto es que es una frase y a mí me parece bien. Yo estoy muy en desacuerdo en muchas cosas con Gustavo Bueno y el materialismo filosófico, que es un materialismo de hecho. Pero esta frase es suya, de Gustavo Bueno, de don Gustavo Bueno. Dice, no es que Dios no exista, es que no puede existir. Y aquí sí estoy completamente de acuerdo. Es que es eso, no. La idea de Dios, como procederemos a explicar y tal, le pasa lo mismo que decíamos antes, que es realmente contradictoria. Vale. Entonces, si no existe la idea, tampoco puede haber una referencia a nada en la realidad, sea material o inmaterial, ¿no? Que refiere a algo como Dios. Que aún así, como digo, yo tampoco creo que existan cosas inmateriales. Porque alguien puede creer que hay algo inmaterial y no tiene por qué creer que eso inmaterial sea necesariamente Dios. Vale. Por eso que tenemos argumentos para criticar ambas cosas. Como por ejemplo el alma, que eso luego si Por quieres, ejemplo. lo comentamos, Vamos. que me parece interesante. Vale, pues sí. Entonces Ah. perdona, No. y lo concluyo, que ya lo Sí, acabo. pero La carga de prueba la tiene el creyente, en primer lugar. En primer lugar, y esto es importante, la carga de prueba la tiene el creyente. Porque es el que está haciendo la afirmación más extraordinaria. Porque está diciendo que hay una cosa perfecta, omnipotente, o sea, es el que está llevando todo a lo maximal. En términos lógicos está diciendo lo más. Mientras que la otra persona, como mucho, está siendo, como el ateo débil que hemos dicho, agnóstico, está siendo increyente y diciendo que le parece que no, pero no te afirma que sí necesariamente. ¿Vale? Incluso si afirma que sí, que lo contrario, que no existe Dios, claro que tendrá que suplir la carga de prueba, pero quien la tiene que suplir primero es el creyente, porque hay posibilidad de infinidades creencias religiosas y de entidades inmateriales, y en cambio su ausencia solo es una posición. Vale. Digamos que es la hipótesis, si hablamos en términos estadísticos, es la hipótesis nula, por defecto, que no hay o no tiene por qué haberlo. A lo mejor los hay, ¿eh? Sí. Pero la hipótesis nula, y más con todos los avances de la ciencia, la tecnología, la técnica actual, todo parece indicarnos que todo lo que hay es natural. Siempre que se ha hablado de algún misterio o algo, la ciencia ha sabido desentrañarlo, dar explicaciones mejores. Por ahora, le ha ido bien. Todo parece reforzar la idea de que todo es natural, aparentemente. Entonces, la hipótesis nula, aun si al final resulta que esto no es así y que sí que hay cosas inmateriales y sobrenaturales, Sí. la hipótesis nula todo parece ser que no lo es, o que podemos dudar que eso sea el caso. Entonces, tú tienes. Entonces, yo estoy de acuerdo con los ateos actuales en que la carga de prueba, en primer lugar, la tiene el creyente siempre, por supuesto. Pero eso no significa que el ateo, y sobre todo si es un ateo fuerte, como yo lo puedo ser, no tenga también una carga de prueba aunque sea secundaria. Vale. Y la puede tener, y de hecho es deseable que la tenga, porque así justamente te permite no solo dudar, sino también decir, no, oye, que yo tengo argumentos para decirte por qué tu Dios no existe. Vale. Y antes de empezar como con los argumentos principales, ¿no? Quería preguntarte si hay consenso o no lo hay en la comunidad científica, que a veces se ve también la comunidad científica, ¿no? Como unos señores con bata que quedan en un sitio Sí, puntual, se en ponen de acuerdo. un momento del tiempo, ¿sabes? Pero realmente no es tanto así, pero a grandes rasgos generales, ¿no? Hay... A ver, yo tengo entendido que estadísticamente la mayoría de científicos en la actualidad, lo vi hace unos años el estudio y no lo tengo a mano, no puedo dar la referencia, pero a lo mejor ha cambiado. Yo tengo entendido que la mayoría de científicos se declaran o ateos o agnósticos, es decir, Vale. en general increyentes. Ahora bien,
Dos cosas. Esto no es un consenso científico como tal, porque no es que lo hayan discutido y haya habido ahí una convergencia de argumentos y pruebas, que es lo que sería el consenso científico. Que, por cierto, esto también lo toco en mi libro, el consenso científico no habla de que los científicos se ponen por un acuerdo democrático, pues, dicen, ya está. Pues no, es una convergencia de pruebas y argumentos lo que les lleva a sostener y compartir una misma opinión o la más mayoritaria. Vale. No es arbitrariamente. Pero es que en este tema no es un consenso científico y no puede ser un consenso científico porque la existencia de Dios o no sobre si una consecuencia práctica o doctrinaria concreta es, yo que sé, en la Biblia creo que se mencionan que los murciélagos son pájaros. O creo que hay un momento donde se habla de hacer una circunferencia y si miras los datos que te dan y deduces, ves que pi es igual a 3, no sé, una cosa que no era pi, o era 2 o algo así. Dices, claro, esto la ciencia lo desmiente. Claro. O sea, aquí la ciencia sí que dice, pues esto no puede ser, ¿no? Y si esto es la palabra de Dios, entonces aquí Dios está equivocado y si es omnipotente no se puede equivocar. Claro. Así que está equivocado, fuera, ¿no? Vale. O sea, ahí sí que vemos que a veces la ciencia sí que puede, ¿no? Digamos, tipo lo refuto. Pero también depende de las asunciones de partida, si piensas que la Biblia es exactamente la palabra de Dios o no, Claro. o de qué manera, ¿no? Pero el caso es que esto, aunque sí que es materia científica, lo que no es materia científica es definiciones muy abstractas de Dios, como lo que hemos dicho de un ser inmaterial, omnipotente y omnibenevolente. Claro, esto, a priori, si no te comprometes con alguna doctrina, no tiene por qué tener ninguna consecuencia, ni, digamos, medible, ni empírica, ni observable. Entonces ahí la ciencia no puede decir nada. El consenso es filosófico. Tiene que ser un consenso filosófico en todo caso. Y como en la mayoría de debates de filosofía, por no decir prácticamente todos, no hay un consenso. Claro. Así que, ahora, que no haya un consenso no significa que no haya posiciones que yo creo que claman al cielo, que tienen la mayoría de argumentos en su favor y datos y tal. Y eso es lo que yo pienso que pasa con el ateísmo fuerte, que como hemos dicho es una posición que incluso es desconocida por los propios ateos. Y muchas veces por esa falta de conocimiento en la filosofía. Que si es buena la filosofía, tiene que estar científicamente informada. No lo he dicho hasta ahora, pero lo digo ahora. Una buena filosofía tiene que estar basada en lo que dicen las ciencias, porque si no, monta castillos en el aire. Claro. Y ahí entramos en que si la ciencia necesita de la filosofía, como decíamos antes, para pensar si defenderse, y la filosofía necesita la ciencia, lo que se trata aquí es de defender eso, una sinergia mutua entre ciencias y filosofía, que es lo que siempre vengo defendiendo. Sí. Cada vez que tengo la oportunidad de que me dan la voz en algún programa tal, digo, tiene que haber una sinergia constructiva, un círculo virtuoso, ¿no? Sí. No que sea un vicioso, sino que te lleve cada vez a más conocimientos y más cosas entre Y ciencia que eso también lo comentas Lo aquí, explico en el sobre quién es progenitora de una, de otra, que no Exactamente. lo son. Pero bueno, no quiero hacer spoiler. Comprad el libro y leedlo, que os va a gustar mucho. ¿Acaso no es lógicamente posible? Esto que voy a decir es una fumada, se lo dije en su día a Enric, pero es que me parece completamente válido. Ahora que están tan de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y el chat GPT, las simulaciones, nuestros temas Proyomatrix, ¿no? Sí. Sobre eso también tengo algún artículo escrito, pero bueno. Tiene sus problemas esas hipótesis, pero bueno. El caso es que no es lógicamente imposible asumir que una inteligencia que además se supone que es todopoderosa, sin caer en la contradicción, pues te pueda evaluar psicológicamente, si tú eres más valiente o no, en ciertas situaciones simuladas que tú consideres que esas situaciones existen realmente, así que tu valentía no es falsa, ni es menor que la valentía que mostrarías en el mundo material. Claro. Porque es que tú te lo estás pensando que es verdad y estás obrando como si eso fuera verdad, pero no es verdad y no está viendo un mal real de que no te vas a morir realmente de hambre. Es un sueño, por así decirlo. ¿Y acaso Dios no podría recurrir a esto para evaluar quién es moralmente superior o no, sin necesidad de daño innecesario? Iván, mi pregunta. ¿Y si eso está ocurriendo ahora y esto es un sueño? Jaque mate. Como digo, hay argumentos, yo creo que para refutar la existencia de la simulación. Pero el punto no es tanto que la simulación sea cierta o no. Voy a asumir que efectivamente a lo mejor eso está ocurriendo ahora mismo. Vale. Pues nos damos cuenta que entonces esto refuta la existencia de Dios. Porque Ya. Dios efectivamente podría estar haciendo esto, ¿vale? Y sin embargo, bueno, si quieres me puedo meter en ello, ya que lo has dicho. Yo creo que hay argumentos suficientes, haciendo spoiler de este artículo mío, que aún tiene que publicarse, pero argumentos suficientes para cargarse la simulación. Las versiones más fuertes del simulacionismo son el solipsismo, esto de que toda la realidad está en una conciencia. Vale. Esto es contradictorio, porque si dices que toda la realidad está en una conciencia, esa conciencia, ¿en qué sustrato se apoya para ser una conciencia, ¿no? Vale. O sea, ahí tiene que haber un sustrato real. Entonces, es contradictoria la hipótesis solipsista radical. Ahora, una vertiente más simulacionista, que esto de pensar que estamos en Matrix, ¿no? Vale. Eso no es aparentemente contradictorio, que hubiera alguna forma de que estemos todos súper sesgados y tal. Ahora, aunque no se puede refutar por contradicción, creo que se puede refutar por otros motivos. En primer lugar, es una tesis infecunda. No infecunda rollo que no es útil, que tampoco es útil, sino que es infecunda en el sentido de que no ayudas a zanjar problema, solo añades más problemas. ¿Quién me ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No había otras maneras de incluso hacerme algún daño, castigarme que en una simulación? Ahora hay más preguntas que respuestas, es infecunda, pero tiene otra cosa.
es trivial realmente. O sea, ahora mismo nosotros ya estamos sumergidos, estamos rodeados de sesgos, de fenómenos, no estamos en contacto, nuestra conciencia no es la realidad misma. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo, y más con toda la psicología cognitiva y todo la de sesgos que tenemos, estamos sumergidos, digamos, en un mundo de fenómenos. Entonces, añadir más pasos a eso y decir, no, es que esos fenómenos se te añaden otros más. Claro, es como la pescadilla que se muerde la cola, nunca termina, ¿no? Claro, y añadir un paso más a esa pescadilla no Ya. es algo trivial, o sea, no añade nada. Entonces, el solicismo, en su vertiente simulacionista, es o infecundo o trivial, aparte que no es útil, ¿no? Y además hay otra cosa, que es que ya estamos haciendo todo lo posible. Si esto fuera así, si tuviéramos una simulación, ya estamos con nuestras ciencias y tecnologías actuales, Claro. haciendo todo lo que podíamos hacer para saber si eso es el caso o no, así que tampoco agregar nada. Entonces, yo creo que todo esto, obviamente, no es una refutación lógica como la contradicción, pero vamos, yo creo que nos da muchísimo apoyo de que el simulacionismo es insostenible. Y además el creyente promedio también critica el simulacionismo. También lo critica, o sea, no suele comprometerse con que todo sea una simulación. Ya. Y la teología dogmática, la escolástica, Tomás de Aquino y tal, esto lo rechazarían, son realistas todos estos. Creerán que hay cosas reales inmateriales, pero son realistas. O sea, no creen que estemos aquí en el sueño de alguien o en el sueño de Dios o tal. Es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entonces, ¿no? Es el doctor angélico. Entonces, por eso digo que este tema, aunque es interesante, realmente, Vale. si esto es real, no estamos en una simulación, pero Dios sí que podía ponernos en simulaciones. Aun si este fuera el caso, que no lo es según la teología cristiana y católica, nos ponemos ahí. Vale. ¿No? Por lo tanto, es lógicamente posible que Dios nos pusiera en simulaciones locales para probar si somos mejores o peores sin necesidad de hacernos pasar por daños reales. Eso no sucede si hacemos caso a los propios teólogos. Por lo tanto, hay males innecesarios, según los propios teólogos, imaginables y lógicamente posibles. Luego volveremos a ello. Hay muchos ateos que hacen argumentos que son lógicamente imposibles, ¿no? Entonces, pues claro, ahí te dices, es que no estás representando bien, caritativamente, la posición del teólogo. O sea, Dios no puede hacer cosas contradictorias, chico. No puede, y es verdad. Esto como ateo tenemos que sanamente reconocerlo. No representes mal la posición del creyente. Claro. O sea, en caso de existir un Dios, este estaría subordinado a las leyes de su propia lógica. Por así decirlo, sí. Obviamente el creyente no lo diría así porque no es un tema de relación de subordinación, pero sí, entonces, en términos así divulgativos podríamos decir que Dios tiene que ser lógico porque es que la propia idea de Dios implica que tiene que ser algo racional y lógico. Entonces no puede hacer cosas contradictorias. Pero es que esto que estoy diciendo de simulaciones locales para evaluar no es lógicamente contradictorio. E incluso es posible que ni siquiera sea físicamente contradictorio. Claro. Por lo tanto, y sin embargo, son una teología tomista y tal, y aun si se defendiera por parte de la teología que sí que es el caso, tenemos argumentos para refutar que estemos en una simulación. Así que ya vamos con los argumentos principales, ¿vale? Totalmente. Lo he dividido en unos cuantos, hay muchos, no vamos a tocar todos, evidentemente, vamos a tocar un poco como los más populares, los que se suelen comentar. Así que, bueno, habrá algunos que te introduciré más. Este no te lo voy a introducir porque yo creo que no hace falta introducción, que es el problema del mal. Correctísimo. Y además es en lo que me voy a detener más porque creo que hay muchas confusiones en este debate por parte de ateos y de creyentes. Normalmente, bueno, el problema del mal, dicho muy rápidamente, aunque supongo que será sobra conocido, es si existe el mal, ¿cómo es posible que haya un Dios que es omnipotente y omnibenevolente? O no es omnibenevolente o no es omnipotente. Claro. Ya está, no tiene más. Realmente es bastante sencillo. A veces se llama trilema de Epicuro porque se le adjudica a Epicuro y hacen algunos pasos más, pero en general esta sería su esencia, ¿no? Este es el argumento más mainstream, más conocido de Epicuro, aunque hay otras versiones del problema del mal, ¿no? El problema o la paradoja. A veces se llama paradoja, aunque no es un buen uso de paradoja, pero bueno, no voy a entrar en esto ahora. Entonces, esta sería la noción del problema del mal. ¿Qué pasa? Claro, esto va a criticar no a cualquier definición de Dios o de sobrenatural, sino a una definición del Dios monoteísta que hablábamos. Vale. ¿Es efectiva? Pues, aunque a lo mejor ahora alguien va a flipar un poco porque lo digo un ateo, así explicada, el problema del mal así explicado, esta crítica así expuesta, no es efectiva. Vale. Contra el Dios monoteísta. Si hacemos caso al cristianismo y a la teología católica y al tomismo, que suele ser la teología dogmática más propia del cristianismo y el catolicismo en concreto, no hay nada de contradictorio en eso, porque de hecho ellos mismos, para la propia definición de un Dios benevolente, contemplan que tienen que haber ciertos males en el mundo para que se contraponga algo que es omnibenevolente. Entonces, no tiene ningún sentido decir que eso es contradictorio. Puede serlo aparentemente, pero claro, el teólogo te responderá que es lo que suelen decir, que realmente no es contradictorio, que hay algunos males en el mundo que son necesarios precisamente para que haya una bondad y que incluso te pueden argumentar, aunque esto me parece que ya metes en algunos problemas, que ahora desarrollaré, que es que, claro, ¿por qué es valiente alguien? Porque se enfrenta a un miedo. Un miedo es negativo, pero la valentía es mucho mejor que su ausencia o su... Entonces te dicen como que Dios hace cálculos utilitarios o consecuencialistas de decirte, no, pues es que... No, lo cual choca un poco con la Biblia, porque
Claro, la narración bíblica te habla de reglas y valores que parecen universales, que no dependen de las consecuencias. Tú tienes que amar al prójimo, tú tienes que creer en Dios y ajeno a las consecuencias, tú tienes que hacer esto. Y de repente Dios parece que se guía por una moral más consecuencialista. No digo que esto sea una refutación de Dios, no lo es, pero requiere mucha más elaboración por muchos teístas y teólogos que pasan de esto muy rápido y dicen, no, pues ahora de repente Dios es consecuencialista. Este paso es mucho más crucial de lo que pensamos. Vale. Pero vamos a aceptarlo. Claro, pues el teólogo te dice que, bueno, pues ya está, Dios requiere de algunos males para bienes mayores, así que no es contradictorio el problema del mal. Y esto es lo que muchas veces los creyentes dicen, que, bueno, que el ateísmo está muy obsoleto con esto, que el problema del mal es una tontería, es un argumento de niños, seguir defendiendo el problema del mal, lleva refutado desde hace 1000 años por Tomás de Aquino y tantos otros, y sí en esta formulación, que es la más típica, pero es que el problema del mal tiene reformulaciones más sofisticadas. Vale. Y una que también es muy conocida es el problema del mal innecesario. Realmente se cree que Epicuro se refería a esto. No, o sea, la versión mainstream del problema del mal y del problema de Epicuro no es lo que decía realmente Epicuro, porque Epicuro parece sí que indica que qué necesidad habría de mal, ¿no? O sea, te está hablando de males innecesarios, no de males innecesarios. Claro, aquí también ya cambia el argumento, porque el anterior, bueno... Un segundo, sí, aquí para hacer el paréntesis, sería, o sea, mal innecesario sería un niño de 1 año que le caiga, yo qué sé, una maceta en la cabeza y lo mate, por ejemplo. sí, porque dirías, ¿esto en qué ayuda a alguien a ser más valiente o más honrado, más... Claro, ¿qué bien mayor lleva eso? ¿No? Vale. Eso sería exactamente. Entonces, claro, también aquí cambia el tipo de argumento, porque si nos damos cuenta, el argumento sobre que exista el mal y si eso es contradictorio o no, es un argumento puramente interno. Es interno a la propia doctrina, porque la propia definición del Dios católico, ¿no? Y según la teología atomista, el propio atributo de la omnibenevolencia implica que hay algunos males a los que se opone esa benevolencia. Entonces, el mal ya está asumido en la propia doctrina. No hace falta que inspeccionemos ningún dato del mundo para aceptar que hay mal. Y por lo mismo, este argumento que señala esta contradicción no necesita de recurrir a ningún hecho, de ningún tipo, ni científico ni no. Dices que hay mal para la bondad. Esto es contradictorio con la omnipotencia. Claro. Como ya hemos dicho, el teísta esto lo contraargumenta diciendo no, porque con mayores bienes, tal, ya está. Ahora el argumento cambia. El del mal innecesario sí que tiene que recurrir necesariamente a hechos. Y a hechos que pueden ser científicos o no. Pues que no hace falta ningún hecho científico como tal. Yo creo que todos vemos, aunque obviamente necesitamos experiencia para saberlo, todos conocemos que a lo largo de la historia han habido muchísimos sufrimientos, no solo en catástrofes naturales, muchas veces sale de las catástrofes naturales, que también es verdad, que serían innecesarias. Dices, no, es que con poner moscas cojoneras en el mundo ya hay algún mal que te lleva a un bien mayor y no necesitas poner guerras, masacres, tal. No hace falta todo esto. Con poner algún detalle malo, ¿no? Claro que también el teísta te puede argumentar que, bueno, es que hay muchos tipos de males, este sería uno muy nimio. Correcto, vamos a aceptar todo esto. Fíjate, si estoy siendo muy concesivo, todo esto se lo estoy aceptando todo el rato al creyente, se lo acepto. Sigamos adelante. Vale. Todos conocemos que seguramente a lo largo de la historia han habido muertes y torturas de lo más nefastas, que seguramente gente habrá tenido a otra gente durante años encerrada en un zulo, haciéndole las perrerías más grandes que tú te puedas imaginar. Alguien seguramente que a lo mejor no tenía ni familia, la víctima, ningún tipo de familia, nadie que lo echara de menos, nadie que pueda inspirar su ausencia, nadie. O sea, nadie de ahí va a sacar ninguna lección. Nadie nunca sabrá que esa persona ha existido y que han hecho todas esas perrerías. Esto lo podemos concebir y seguramente se habrá dado a lo largo de la historia de la humanidad 1000 veces. 1000 y muchas más veces. Sí. Eso no ha repercutido, ni ha podido repercutir de ninguna forma en nadie, en ningún bien mayor. Entonces es un mal completamente innecesario. Pero es que voy más allá. ¿Qué hay de todos los seres y animales que conocemos hoy? Aquí sí que interviene la ciencia, gracias a la ciencia. Que podemos debatir si tienen conciencia o no, yo pienso que sí, pero no me voy a meter en ese jaleo. Lo que se sabe 100%, y esto es negacionismo puro negarlo, los seres animales son sintientes, sienten. Sienten cosas, buenas o malas, agradables o desagradables. No voy a meterme en el grado de sofisticación si es comparable con los seres humanos. No. Pero está claro que sienten males. Aun si compramos que no son comparables al del ser humano, sienten males. Y la definición de Dios no habla de si solo es para humanos o no, habla del mal. Y sienten males. Y no son los animales de hoy en día. Todos los millones y trillones de seres animales, no hablo de microorganismos o vegetales, porque ahí se puede discutir más que no haya sentencia, pero todos los seres animales, mamíferos, que sabemos también que han existido millones de años antes que el ser humano, de los cuales no tendremos ningún tipo de conciencia ni remordimiento, ni nos ayudarán, ni nos inspirarán absolutamente nada. ¿Por qué todo eso? Todo eso es mal y necesario y es gratuito. Claro, aquí el creyente, y el teísta, y el teólogo, te suele dar un argumento, que es también el que ha dicho Enrique, de Adictos a la Filosofía muchas veces, ¿no? Él es creyente y defiende esto. De hecho, con él estuve hablando un mes entero de teología hace ya muchos años. Vale. Y lo sigue diciendo, lo he visto que dice en vídeos, y es lo que dice la mayoría de teólogos y teístas cuando les pones este argumento que es externo, ¿no? Como hemos dicho, del problema del mal innecesario. Ellos te dicen, bueno,
Sí que es verdad que esto te lo admiten, son caritativos ellos también contigo. Te dicen, vale, es verdad que esto debilita la posibilidad de que exista Dios, pero tú tampoco no sabes si de alguna manera, por algún influjo inmaterial que tú aún desconoces, estas cosas que parece ser que aparentemente no son innecesarias, a lo mejor que a la postre sí que lo acaban siendo de algún modo que tú desconoces, ¿no? Vale. Esto es lo que te argumentan. Y entonces lo que ellos dicen es lo siguiente, y esto es clave, te dicen, tu argumento pretendía demostrar que Dios no existe. Yo no he dicho que esto me ayude a mí a demostrar que Dios exista, pero sí que he conseguido proteger mi conjetura de que tú me la refutes. Por lo tanto, el problema del mal es inefectivo. Te dicen esto. Y esto es el gran consenso teísta y teólogo que hay, que siempre dice, no, es que esto es un mal argumento, los ateos no pueden decir esto, está 1000 veces refutado, está contraargumentado. Vale, pues es que ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba la cosa. Aún hay un paso más a quedar a esto. Y es que el ateo dice, ¿no te das cuenta que este argumento que acabas de utilizar te sirve para defender cualquier cosa? Es el típico argumento de los caminos del Señor son inescrutables. Es una hipótesis que se llama en filosofía de la ciencia más específicamente una hipótesis ad hoc. Tiene que haber algo necesariamente que me pueda dar quizás la razón a mí. Es verdad que no se compromete con que se la dé necesariamente, pero el simple hecho de asumir que la posibilidad de que le dé la razón está, eso es un mal argumento. Y contrario a lo que dicen los teístas, este argumento no es un argumento que te deje igual. En plan, no, pues ni suma ni resta. No, no. Cuando ante un problema de refutación, el único argumento al que puedes recurrir, el único, si hubieran argumentos adicionales, sería válido sostener esto. Pues que ante este dilema, solo esta es la única respuesta racional que podría dar el creyente. Y cuando esa situación pasa, soltar ese argumento no es que te ayude o te deje igual, te resta. Utiliza un argumento que te sirve para justificar cualquier cosa, y ese argumento te ayuda a justificar cualquier cosa, en esta situación te resta. Vale. Te resta. Entonces, el ateo te dirá, esto que dices es un mal argumento, así que mi objeción sigue ahí. Hay males innecesarios. Tú la única forma que tienes de objetar esto es dando un argumento que te sirve para creer en cualquier otra cosa, así que no es válido. Y si solo das como alternativa a este problema, la cosa es que no existe tu Dios, eso sigue ahí. Es imposible que exista y no has podido demostrarme que lo es, y yo sí que he conseguido demostrarte que no es posible y tú no puedes escapar de esa refutación. Vale. Porque decir que no, los caminos del Señor son inescrutables, eso no te salva. De hecho, si es lo único que puedes hacer, yo también soy caritativo. Si hubiera más argumentos que acompañan esto, en plan, no, pues tenemos motivos para creer que hay otros motivos adicionales para creer que hay cosas sobrenaturales, inmateriales. Entonces sí que decir esto dirías, bueno, pues hay cosas inmateriales, a lo mejor sí que hay una relación inmaterial que nos conocemos ahora y quizás nunca sabremos, por el cual mucho sufrimiento que parece innecesario sí que de alguna forma mágica cala en nuestra conciencia y nos va haciendo intentar ser mejores, ¿no? Tal. Claro. Y seguro que alguien ha propuesto esto ya alguna que otra vez. Pero es que no tenemos nada de eso. De hecho, como decíamos antes, la hipótesis, con todos los conocimientos que tenemos actualmente, si hacemos caso a las ciencias y tecnologías actuales, no de forma dogmática ni reductiva, ya lo he dicho, pero haciéndoles caso a lo que dicen y todos los problemas que se han solucionado, asumiendo no la sobrenaturaleza de algo, sino que es natural, que es material, no que es una esencia impenetrable, inmutable, sino que es una cosa cambiante, medible, si hay conservación de energía. Y dicen, no, es que se viola, hay una creación ex nihilo, ¿no? De la nada. Y dices, no, pues postulo que hay una partícula nueva que es material y que no hemos descubierto aún y que salva esa violación de la conservación de energía. Y se encuentra. O sea, tenemos muchos datos y pruebas que no diré que demuestran el naturalismo, porque es imposible demostrar una tesis universal, pero que nos dan mucha fuerza que el naturalismo tiene que ser, o parece que es más correcto que sus alternativas. Es más correcto que sus alternativas. Así que la hipótesis por defecto es que no hay materiales. Y si nos metemos a argumentar que hay materiales y que hay un Dios, y nosotros hacemos esta objeción con el problema del mal innecesario y sofisticado, y llegamos a que lo único que puede hacer el teísta es, no, pues es que hay alguna cosa que nadie sabe y que lleva a esto, ya está, no hay alternativas, y decir ese argumento en esa circunstancia es negativo. Vale. Así que el problema del mal innecesario subsiste. Entiendo que algunas personas que creen en la existencia de un Dios, pero no en el Dios personal, quizás, ¿no? De las tres principales religiones, aquí podrían argumentar, bueno, pero quizás existe un Dios con el que se le puede concebir, por ejemplo, la omnipotencia, pero crea el mundo y se desentiende de él. Entonces se la pela y como no es omnibenevolente, no cae en la contradicción del mal innecesario, por ejemplo. Luego volveremos ahí, porque es un tema muy interesante este que has dicho, pero aquí lo que diría es que también tenemos argumentos no solo de inconsistencia interna, es decir, de contradicción con las propias ideas, sino que como hemos visto con el problema del mal innecesario, hay argumentos por contradicción externa con conocimientos establecidos. Incluso en una definición de un ente sobrenatural que no sea el Dios monoteísta,
mientras tú le digas que es sobrenatural o inmaterial, es decir, que de algún modo sea una energía o sea una cosa más o menos personificada y antropomórfica, mientras tú creas que esa entidad, digamos, tiene alguna conciencia y es algo inmaterial, o sea, que no cambia, es inmutable, no puede hacer cosas de la nada, por así decirlo, porque puede hacerlo lógicamente eso, ¿no? Mientras tú creas en eso y que trasciende las leyes naturales, todo esto choca con nuestra cosmovisión por defecto, que podemos criticarlo o no, pero es que por defecto es de nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es que todos los materiales disponibles en la actualidad de conocimiento especializado científico-tecnológico apoya el naturalismo. Claro. Luego iremos, si te parece bien, con Luego materialismo entraremos y más en naturalismo. esto. Efectivamente. Pero vamos, la conclusión que quiero resaltar aquí, y ahora te dejo continuar, es Sí. eso, que incluso en el supuesto de alguien que crea en un dios que no es el monoteísta, también podemos utilizar argumentos de inconsistencia externa con otros conocimientos bien establecidos para demostrar que es que todo lo que hay apunta a ser material y natural. Y esto luego los filósofos lo pueden sofisticar más, obviamente el científico de a pie, como decíamos antes, no le pertenece a él tanto este tema, puede señalar contradicciones externas locales, pues lo que decíamos del número pi, de que un murciélago no es un pájaro, tal, pero no puede refutar una noción muy abstracta de Dios. Pero la filosofía, informada por la ciencia de nuevo, sí que puede hacerlo tanto con el Dios monoteísta como en este caso con inconsistencia por el materialismo y el naturalismo, que parecen ser nuestras mejores cosmovisiones. Vale. Pues sí que también lo haría. Hago pequeño paréntesis para referirme a vosotros y decir simplemente que, como estás hablando también otra vez de la filosofía de la ciencia y demás, si este vídeo es muy apoyado, así que darle like, comentar, compartirlo y todo eso, haremos un episodio hablando de solamente filosofía científica, ¿vale? Y hablaremos de la diferencia entre filosofía de la ciencia, filosofía científicamente informada con filosofía científica, etcétera. Pero bueno, pequeño mini paréntesis y volvemos. Estaría guapísimo eso, ¿eh? Así que dadle like Dale. y en un par de meses lo tenéis. Así que quería ir con otro tema que me parece top, que son las vías de Santo Tomás, ¿vale? Si quieres las comentamos. No voy a dar la definición y vamos a entrar en qué es porque hay como... Sí. Bueno, hay gente muy puntillosa con estos temas, pero simplemente... Nos extenderíamos muchísimo más viendo cada una de ellas, la definición, las sofisticaciones que se hacen. Pero bueno, por mencionarlas son la vía del movimiento, la vía, o sea, para que la gente lo ponga un poco en contexto, la vía de la eficiencia, la vía de la contingencia, la vía de los grados de perfección, que además se parece un poco al argumento cosmológico de San Anselmo, y la vía de la finalidad, ¿vale? Que además se parecen un poco a las de Aristóteles, ¿no? Del primer motor inmóvil. Por supuesto, es que, claro, el tomismo se basa en recuperar el aristotelismo, además mediante los filósofos árabes. O sea, y es la teología oficial de la Iglesia Católica. O sea, es el aristotelismo. Una filosofía que, recordemos, tiene 2300 años. Que obviamente su antigüedad no la refuta. Eso sería una falacia ad antiquitatem, ¿no?, que se conoce. Pero, hombre, sí que sabemos que han cambiado mucho las cosas a nivel científico desde entonces, que era más protociencia. Y Aristóteles defendía una filosofía conectada con las ciencias. Era naturalista, que es lo que yo he defendido de ciencia y filosofía. Aunque era esta la cosa mucho más especializada que en su época. Pero... Claro. Entonces tenemos que hacer caso a las ciencias. Entonces, creo que el propio Aristóteles no sería aristotélico hoy en día. Vale. Pero esta es la filosofía de cabecera del tomismo. Entonces, estos 5 argumentos, como digo, no vamos a entrar ahora en decir cada uno de ellos y sus matices y tal, porque además siempre saldrá alguien diciendo, no, es que hay un teólogo del siglo XVII que puso estos matices a esto y salva la objeción. Yo voy a algo más profundo. Además, si se me permite hacer un poquito de publicidad de otro canal, Perfecto. hay un canal que se llama Razón o Fe, y hay un amigo mío que muy bueno, lo he visto. Está muy bien. Y hay un amigo mío que es Alejandro García Di Rienzo, que es lógico, es filósofo. Ha hecho varios vídeos, creo que son 2 o 3, refutando cada una de las vías, explicando todas sus posibles acepciones, modificaciones, también siendo caritativo con ellas y diciendo, bueno, esto sí lo interpretamos mejor de cara al creyente, y se las carga una a una. Y menciona también esto que voy a mencionar ahora, y es lo único que quiero mencionar aquí para zanjar este tema, y es que, volviendo de nuevo a lo de siempre, siendo caritativos, Vale. voy a conceder que las 5 vías son correctas. Vale. No lo son. Como bien explica Alejandro en esos vídeos que recomiendo a todo el mundo en Razón o Fe, tienen vaguedades, cosas contradictorias, cosas que no aceptamos, premisas que no aceptaríamos ni antes, yo creo que ni antes, ni hoy. Conste que para mí Tomás de Aquino, por eso me leí la buena parte de la Suma Teológica, God. Vale. Cabra, es un crack, Tomás de Aquino. Era un crack. Yo le tengo en un pedestal a Tomás de Aquino, pero, igual que Aristóteles de hecho, pero ambos, y más con todo lo que se sabe ahora, claro, han quedado sustancialmente obsoletos en muchos temas. En algunos temas más éticos y morales quizás no. Luego podemos a lo mejor entrar en ello en alguna vertiente de eso, pero sustancialmente toda su metafísica está evidentemente obsoleta. No tenían mecánica newtoniana, no tenían relatividad especial ni general, ni cuántica, ni teoría química, ni teoría de la evolución, aunque siempre han habido algunas ideas previas a esto, ¿no? El atomismo, ¿no?, también ya estaba por ahí. Pero todo esto no estaba. Es normal que hayamos modificado sustancialmente nuestra cosmovisión de las cosas, ¿no?
Entonces yo lo único que voy a decir aquí es que, aun aceptando que las 5 vías fueran correctas, que no lo son, pero aun aceptando que lo sean, ninguna de las 5 lo es, pero aun aceptando que lo sean, voy a aceptar que lo son las 5, cada una de ellas, no demuestran que exista el Dios al que rezan todos los católicos, y si lo extendiéramos a los otros monoteísmos, ni a los musulmanes ni los judíos. Lo que demuestran esas vías, como mucho, es que hay una entidad supuestamente inmaterial, que es el origen de todas las cosas, que es el inicio del cosmos, de todo, pero no es una conciencia a la que tú le puedas rezar, no es alguien que te espere en el paraíso, todo eso no está demostrado, todo eso no lo has constatado, ni lo puedes constatar, solo es porque lo dice el libro de fe, ¿no? La Biblia tal, o el Tanaj, o lo que sea, o el Corán. Entonces hay como realmente, parece que, oh, sí, mira, las 5 vías te muestran Dios. No, o sea, aun concediendo todo esto, yo podría seguir siendo ateo, podría conceder que hay cosas inmateriales, no sería ateo de los inmateriales, lo soy, pero si se da caso a las 5 vías, tendría que creer en que hay inmateriales y que está demostrado a priori Vale. que hay materiales. El problema es que aún así es inmaterial, esa cosa inmaterial, esa sustancia pura de la cual todo emana y todo sale, luego el motor inmóvil, la causa incausada, lo necesario, lo más perfecto, lo más tal. 5 vías, si son correctas, apuntan a que existe una cosa inerte, aunque sea inmaterial y perfecta y tal, que hace todo esto, pero no le puedes rezar, no tiene bondad, no tiene un carácter. Eso no lo has probado ni lo has demostrado. ¿Sería omnipotente en este caso? Sí, sí. Si concedemos las 5 vías, sería una sustancia inmaterial que puede hacer causa efectiva en cualquier acción en la que tú le involucres. Pero no sería algo que tenga capacidad de decisión. Como tú decías, sería el dios aristotélico. ¿Por qué? Porque es que esto lo han sacado de Aristóteles. Y el dios aristotélico es, como también diría Gustavo en un poco de forma socarrona, un dios autista. Lo dice así, yo no digo que esta expresión sea buena y puede ofender a la gente, lo entiendo. Pero bueno, que hay gente que no se ofendáis, hostia. Sí, o sea, ¿pero a qué se refiere esto metafóricamente y en su momento? Que claro, Gustavo Uno también murió hace años y esto lo dijo en los años 70, o sea, también hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Se refiere, pues eso, a un dios que no se mezcla con las demás personas o se aísla, pone el universo en marcha, ni tiene por qué ser consciente de que lo ha hecho siquiera, porque es que ni tiene conciencia, o no está demostrado que la tenga. Lo pone en marcha como sustancia inmaterial necesaria y perfecta que es, y adiós. Y si la gente lo empieza a rezar, pues como decíamos antes, como si se ponen a rezar algo que es material pero aún no conocemos y le llaman Dios. Ya. Eso no tendría mucho sentido, sea material o inmaterial, ¿no? Ya. Pues en eso estamos. O sea, las 5 vías no son correctas, pero aún siéndolo, no demuestran que exista el Dios de los católicos. No demuestran que exista ningún Dios en el sentido relevante monoteísta que hablábamos antes. No lo hacen. Vale. Eso estaría zanjado en la parte de las vías. Entiendo, ¿no? Hay un argumento que me parece interesante. Vale, a ver, lo voy a resumir un poco con mis palabras, como yo lo concibo, así que tú respóndeme si quieres a mi argumento, ¿vale? Que es el argumento ontológico de San Anselmo, que bueno, es como yo lo entiendo, ¿vale? De manera ultra reduccionista, simplista, que la gente no se ofenda. Antes de que lo digas, entonces yo voy a decir una cosa. Yo a San Anselmo no le he leído directamente. Vale. Sé a qué argumento te refieres, pero yo no sé todos los matices y sofisticación. Sí. Yo si discuto este argumento, lo voy a discutir con la versión que me estás dando tú. Que te estoy dando yo, por supuesto. No estoy criticando a San Anselmo ni a nadie que lo haya mejorado. Estoy criticando la versión que me dé Luis. Vale. Básicamente viene como así a decir, igual lo entiendo mal yo, pero bueno, como que si podemos concebir la idea de un Dios perfecto, la inexistencia sería una imperfección, entonces no se puede dar, ¿no? Entonces, si somos capaces de concebir un Dios o un ser perfecto es porque tiene que existir. Correcto. ¿Esto tiene sentido o tiene lógica? A ver, yo tengo que reconocer, de nuevo siendo caritativos, que es un argumento original, se ha dicho muchas veces en muchas versiones. Como una de las cosas que se le atribuye a San Anselmo es la originalidad, ¿no? Claro. O sea, es un argumento muy discutido y muy debatido, pero nadie pone en duda la originalidad. Efectivamente. Y yo tampoco lo hago. Vale, está, y más para su época es una cosa. Pero yo creo que, de nuevo, es un mal argumento ulteriormente. No es bueno. Primero porque los grados de perfección. O sea, hablar de grados de perfección, tendríamos que definir qué es perfección. Y normalmente, cuando se define lo que es la perfección, hay una especie de cosmovisión teológica, o al menos teleológica, de finalidad ahí. Y si tú pones finalidades en el universo, te estás comprometiendo que de alguna forma hay alguna especie de rector o de dirigente. Entonces, puede haber ahí una petición de principio. Además, normalmente, claro, se dice que lo más perfecto es concebible. Lo más perfecto son todas las cosas, pero también podemos concebir lo más perfecto de muchas otras series de cosas. Claro, ellos dicen que esto es lo maximal, es lo más perfecto sobre absolutamente todas las cosas que existen. Lo más perfecto, por definir, es esto, y solo puede haber una cosa. Y dices, ya, pero es que eso tiene que existir. ¿Cómo? O sea, es pura palabrería. Es decir, con perdón, pero es pura palabra, ni siquiera es un concepto bien definido. Es algo que das por hecho que tiene que existir, pero podemos cuestionarlo. Como un poco el mundo de las ideas para Platón, por ejemplo.
Bueno, no sé si lo diría así del todo. Y además con Platón está el tema del demiurgo y tal. Sí. Yo quizás me iría por ahí, pero Vale. yo lo que digo es que no necesitamos... Hacen falta argumentos adicionales Vale. para creer en que haya algo perfecto. Tiene que haber una definición de perfección que no sea teleológica ni teológica, que por lo tanto sea una petición de principio. Y esto hasta ahora nadie ha conseguido formularlo. Vale. Nadie ha conseguido formular un argumento que sea libre de estas cosas. A veces incluso se mete teoría moral en medio. Se dice que el grado de perfección es, pues eso, el mayor supremo bien. Entonces tienes ahí que desarrollar una teoría moral. Y muchas veces esta teoría moral, de nuevo, suele presuponer que hay cosas inmateriales, que el mundo está regido por ciertos... ¿Sabes? No es una teoría libre de asunciones ontológicas o materialista directamente, Vale. como podías obtenerla yo, no lo es. Entonces, yo creo que el argumento no es válido. Vale. Vamos ahora con otro argumento, que bueno, este sí que lo adoptan muchos creyentes. De hecho, aquí cuando vino José Carlos, él lo comentaba. De todos modos, no quiero decir con mis palabras lo que dijo Ujú, él, ¿no? Pero bueno, el origen del universo, ¿no? Quiero ujú, hablar un poco de Dios como causa incausada. Es correcto. decir, ¿podría ser Dios la causa primera en caso de este existir? Lógicamente, podría serlo. Por poder puede serlo. Vale, No creo que eso sea necesariamente contradictorio. vale. Simplemente hablar de causa incausada, no digo que sea omnibenevolente, Luego iremos con las paradojas. exacto, que además Pero volveríamos a lo que ya hemos dicho antes, el problema del mal, si es sí, omnibenevolente y omnipotente, ¿no? No voy a entrar en eso, simplemente como tú has dicho, una causa incausada. sí. Podría haber una causa incausada, que bueno, sí, mucha gente asocia eso a Dios y dice que es Dios, pero como he dicho antes, podría no ser, es que eso sería un término simplemente, pues eso lo llamas Dios, vale, pero podría ser una causa incausada completamente inerte, que no tiene conciencia, a la cual no se puede rezar, ¿no? Pero asumamos que existe y que además le podemos dar el nombre de Dios, ¿de acuerdo? De nuevo, todo lo que estamos concediendo ya, ¿no? Lo concedemos. Sí, lógicamente sería posible. Según los conocimientos disponibles de hoy, ¿eso parece ser factible? No parece serlo. No parece serlo por dos motivos principales. Y esto ya, de nuevo, pues nos basamos en ciencia para hacer estos argumentos filosóficos. En primer lugar, desde la mecánica newtoniana ya se asume, en la primera ley, que todas las cosas tienen un movimiento intrínseco. Vale. Y que son las perturbaciones, por así decirlo, a las cosas moviéndose lo que cambia, digamos, su movimiento. Pero todas se asume. La mecánica newtoniana, ¿no? La que se enseña en el instituto, la física básica, ¿no? De la primera ley de Newton, ¿no? De que todo sigue en movimiento a no ser que lo perturbes, fuerza igual a masa por aceleración. Si haces una fuerza tienes la opuesta y a veces se añade la cuarta, que es la gravitación Mm. universal. Todo esto, ¿vale? Asume la primera ley. Y la primera ley lo que dice es que las cosas tienen un movimiento. Y esta teoría está, aunque ha sido superada por la relatividad general de Einstein y todo esto, una teoría que nos ha servido para mucho, ha resultado ser muy verdadera, aunque puedan haber teorías mucho más verdaderas, ha resultado ser muy verdadera. Parece ser que la asunción de que las cosas tienen un movimiento suyo de per se, sin que nadie le haya dado primero una causa, está ahí. Por lo tanto, como mínimo es cuestionable que realmente necesitemos el concepto de una causa incausada, porque parece ser que incluso el mecanicismo que parecería inspirar Newton ni siquiera es tal. Es decir, que sí, casi todo puede tener causa y efecto, pero parece ser que hay cosas que están autodeterminadas. Vale. Y podemos asumir eso, y de momento asumirlo nos ha ido muy bien. Entonces, ¿por qué asumir lo contrario? Ya. ¿No? Entonces, eso sería en primer lugar. Pero también en segundo lugar, ¿por qué tiene que ser una? ¿Por qué no pueden ser 10, 100 o 4000 causas incausadas? Es decir, porque, claro, alguien puede aducir a la parsimonia, a la simplicidad, Sí. pero, vale, eso puede ser una probabilidad, un indicador de que eso, vale, a lo mejor es uno y no muchos. Pero en principio tú tampoco has demostrado que, porque a lo mejor son 3 causas incausadas las que originan. Para que solo sea una tienes que añadir los otros argumentos, y entonces volvemos al tema de las 5 vías y de que también no solo no demuestran al Dios como tal, al Dios monoteísta, sino que además tampoco está probada la argumentación adicional que hace falta para demostrar que las 5 vías se relacionan entre sí y que las conclusiones llegan cohesionadas a lo mismo. Es Vale. decir, vemos que las 5 vías siempre les faltan pasos para llegar a la conclusión de que existe el Dios católico. Ya. Siempre les faltan cosas, hay que dar un salto para creer en ello, y con la causa incausada, que fíjate, le concedo que es Dios, pero podría no ser Dios, pues ni siquiera tenemos por qué creer en que haya algo inmaterial que sea la causa incausada y lo necesario primero que lleva todo lo demás. Pues no lo necesitamos creer, no tiene por qué ser una. Vale, entonces, ok, entendido. Y tengo también otro argumento que quería comentarte antes de empezar con las paradojas, hablar también del materialismo y el naturalismo, que Ujú, me parece súper interesante. Es, bueno, el argumento de que si sin la existencia de un Dios se puede concebir seres moralmente responsables como somos nosotros, correcto. con autoconsciencia, que sean capaces de apreciar la belleza del cosmos. Ujú,
Y no solo eso, sino un cosmos que es bello, ¿no? Podríamos objetivamente definirlo, no sé si objetivamente, o por lo menos para nosotros nos lo parece, pero bueno, somos capaces de apreciarlo, etcétera. Entonces, ¿puede darse el caso, eso, de tener todos estos seres en un universo que no ha sido creado por un dios? Ahora respondo a esto, pero si me disculpas. Sí. Antes se me ha olvidado decir una cosa clave también sobre el tema de las causas y efectos. Perdonad, No, disculpad, pues pero es verdad que me lo he dejado. No todo tampoco tiene por qué ser causa y efecto. No solo en el sentido de que haya cosas autodeterminadas. También gracias a la cuántica sabemos ahora que hay eventos puramente estocásticos. Y según parece todo apuntar, es verdad que también hay disenso entre los físicos, pero con el tema este del que además recibieron el premio Nobel hace poco tiempo, el tema de las desigualdades de Bell incumplidas, que parece ser que la cuántica es no local y es probabilística y no hay nada detrás. No es que nos falte a nosotros conocimiento, no, es que así es la realidad cuántica. Esto está constatado a nivel empírico y teórico. Entonces parece ser que hay eventos que son aleatorios. O sea, no todo en el universo es causa y efecto, aunque la mayoría, la inmensa mayoría lo es, claro que sí. Es mecanicista casi todo, pero no todo. Hay cosas que están ya con un movimiento propio. Y luego hay cosas que son aleatorias puramente. Y todo esto, claro, no lo tenía en cuenta ni lo podía tener en cuenta ni Aristóteles ni Tomás de Aquino. No se lo reprocho, no hago una crítica a ellos. Pero todos los teólogos y creyentes actuales todo esto lo pueden saber. Ya. Y si lo ignoran o lo omiten o tal, es porque yo creo que también puede ser por desconocimiento, si somos caritativos y tal, o por no haber llegado a estos temas, pero también muchas veces por puro sesgo decir, bueno, esto como podría entrar en conflicto con mis creencias, lo quito. Pero eso está ahí. Así que todos estos argumentos que dependen de causas, incausadas y la causalidad y el mecanicismo, realmente el científico, irónicamente, porque es al que más se asociaría a la causalidad, no tiene por qué aceptarlo. No tiene por qué aceptarlo. Así que todos los argumentos existentes y posibles que puedan hablar de causas y efectos pueden refutarse por esto, porque no tenemos que aceptar el mecanicismo estricto y total y absoluto. Quizás uno mayoritario, un causalismo, pero no todo. Okay. Así que eso sobre el anterior tema. Sobre este nuevo, sobre cómo es posible que hayan valores morales y estéticos si no hay un Dios. Además, tú has estudiado, o sea, pese a que estamos comentando todos estos temas, o sea, has estudiado mucho y has escrito mucho acerca de la ética. Sí, de la axiología, la teoría de valores, para quien no lo sepa, la axiología, ¿no? Sobre ética, no sobre las normas de conducirnos en sociedad. De hecho, aunque sea de filosofía, la ciencia y filosofía científica, que para otro programa hacemos esa distinción y tal, aquí no hace falta hacerla realmente. Todos mis esfuerzos van dirigidos a intentar constituir una ética. Podría no hacerlo, o sea, se puede hacer de forma independiente, pero yo sí tengo la intención personal de elaborar un sistema ético, digamos, lo más científicamente informado posible. Vale. Que bien podría ser ateo o no, pero en este caso yo defiendo que también, ¿no? Y por eso está científicamente informado y se retroalimenta con filosofía ciencia que decíamos antes, y la ética no deja de ser una parte de la filosofía. Que también a veces los creyentes caen en eso de decir, no, es que la ética, si hay una ética, tiene que ser un tema religioso, incluso algunos ateos lo hacen. ¿No? Que es la tesis de los magisterios, que no sé si se ha oído hablar de ella, que es hay dos magisterios, por así decirlo, el de los hechos y el de los valores y normas. El de los hechos concierne solo a la ciencia, y el otro solo concierne, y esto creo que lo dice, no sé si lo dijo Jay Gould, ateo o agnóstico, pero era un tema más de intentar compatibilizar las cosas incluso si no eres creyente. Vale. Pero esto es erróneo porque la ética se puede hablar también desde la filosofía y no solo desde el dogma de una religión o tal, ¿no? Entonces, dejando esto de lado, sí, yo me especializo mucho en temas de valores y intento trabajar mucho sobre eso, y de hecho he desarrollado teorías de valores que no dependen, y son objetivistas, y no dependen de ningún ente sobrenatural, inmaterial o divino. Vale. Son objetivistas en el sentido siguiente, porque aquí también puede haber polémica. Por objetivismo en axiología y ética, o por realismo ético y axiológico, yo no quiero dar a entender que estoy defendiendo que hay valores que existan sin nuestra conciencia en sí mismos en el cosmos o el universo. O rasgos que nos preexistan, que sean valores. No, yo de hecho soy ficcionista en esto. Vale. Que son ficciones, son ideas, y las ideas, como la de Dios, si fuera coherente, que ni siquiera como hemos dicho, pero si lo fuera, sería la idea sería en sí misma una ficción, es algo inmaterial eso. Vale. El materialista no rechaza, esto también es importante decirlo, el materialista no rechaza la existencia de inmateriales, rechaza la existencia real de inmateriales, pero podría aceptar la existencia inmaterial conceptual como una ficción, vale, como puede ser un relato, una imaginación. Y esto también refuta muchas objeciones que a veces hace al ateísmo diciendo, no, es que entonces mis ideas, mi experiencia, todo eso no es material. Y es en plan, a ver, o sí que son procesos fisiológicos que son material, o esa experiencia que tú crees que es inmaterial porque es irreductible a procesos físicos y materiales, lo es en apariencia, porque realmente tú, por una capacidad que es material, te has hecho una ficción que realmente no es tal sobre ese proceso. Y eso claro que existe
pero no realmente. Y realmente es una ficción, es el ficcionismo. Pues yo soy ficcionista como consecuente materialista, aunque no todos los materialistas tienen por qué ser ficcionistas, lógicamente, pero soy materialista, ficcionista y también soy ficcionista de los valores. Los valores y normas son ficciones, luego pueden ser prescripciones, actos regulativos que son cosas más materiales, corpóreas, pero en primer lugar son ideas, eso en sí mismos. Entonces dependen de nuestra existencia. No había valores hasta que empezaron a aparecer los primeros, si sugerimos que los valores son protoideas, incluso ciertas ideas muy rudimentarias, hasta que surgieron los primeros seres animales con cierta complejidad cerebral para poder hacer algunas protoideas al respecto sobre sus déficits, aunque no sean conscientes de ellas. Y eso entra en el tema de los valores objetivos. Y es que tú puedes defender que son los valores objetivos no en este sentido ontológico metafísico de que existan de per se, sino que lo son en el sentido normativo de que seguirlos o no seguirlos tienen consecuencias impepinables. Y hay valores que seguirlos o no seguirlos no pasa nada. O sea, si a ti te gusta más, yo que sé, un helado de fresa que uno de plátano, pues la consecuencia que tenga esto sí también es una consecuencia material. Si somos materialistas, ¿no? Desde la perspectiva materialista, pero digamos no es determinante. O sea, tú no va a pasar nada en el mundo más allá de unos procesos cerebrales que puedan estar de una forma o de otra. También aquí sí somos muy reductivos al cerebro, que tampoco esto no es tan simple, pero bueno, lo entendemos así. Justamente en mi libro también trato estos temas de no ser cerebrocentristas, de atender a la conducta, a todo el movimiento de nuestro cuerpo al pensar y reflexionar, pero tampoco es todo, no pensamos con todo el cuerpo, pero tampoco pensamos solo con el cerebro, sino que pensamos con muchas partes de nuestro cuerpo a la vez, aunque no solo sea el cerebro, pero tampoco sea todo. Entonces, son unas cosas que digo en el libro, ¿vale? Entonces no hace falta tampoco caer en un tema puramente cerebrocentrista, pero digamos que por tomar un helado de una u otra forma no cambia sustancialmente nada que implique, yo que sé, que por ejemplo te mueras. Pero si tú tienes hambre y ahí hay un biovalor, ¿no? Un valor orgánico, y eso es objetivo. Si no te alimentas, por mucho que tú creas que estás súper bien alimentado, súper bien nutrido, si no cumples ese déficit, te mueres. Claro. Y punto. Y da igual cómo sea el mundo, lo que crea uno, otros, tal. Es así. Entonces, podemos considerar que normativamente, por esa implicación práctica, los valores que se enraizan en déficits materiales de este estilo, déficits que no solo son orgánicos, pueden ser también psicológicos, mentales, que como hemos dicho se podrían entender también de forma materialista, incluso las ficciones se podrían, ¿no? O también pueden ser sociales. Del propio sistema social se puede entender como un sistema material y las descohesiones o no que hay ahí, una guerra genera muertes, genera destrucción del tejido institucional, todo eso es material, todo eso es cambiante, se puede incluso llegar a graduar, incluso, y aunque no se pudiera graduar, está claro que es algo tangible, material, cambiante, no es algo inmutable, una cosa ahí perfecta, tal. No, ni es algo sobrenatural tampoco, se rige por leyes quizás más estadísticas, algunas desconocidas, hay mucha ciencia social un poco rudimentaria, pero todo científica y semicientífica, ¿no? Que esto también ya lo dejaremos para el programa de si lo hacemos al final de filosofía científica. Porque es que las ciencias aún no están muy desarrolladas al respecto, pero podría perfectamente haber muchas leyes al respecto. Y no viola nada de esto. Vale. Entonces podemos hablar de valores objetivos en este sentido normativo. Y no necesitamos a ningún dios ni ningún ente inmaterial. Simplemente hacer caso a nuestros conocimientos, muchas veces también científicos, sobre estos déficits biológicos, psicológicos y sociales. Y establecer normas, que también a veces funcionan como hipótesis y ver cómo funcionan en sociedad muchas veces. Hipótesis normativas sobre cuáles son las mejores formas de redistribuir el mayor bien en este caso de necesidades objetivas. Creo que alguien podría decirme, no, pero es que, Óscar, que es lo que suelen decir muchos teístas, si no existe Dios, todo está permitido. Y que incluso si tú piensas que hay déficits materiales y objetivos por los cuales se enraizan esos supuestos valores que el creyente puede o no aceptar, aunque en teoría también son realistas axiológicos, tanto metafísicos como normativos, ¿no? Tomás de Aquino y tal, volvemos a él. Siempre hay que volver a él si hablamos de monoteísmos y teología y tal. Pero es completamente factible que hayan consecuencias normativas que no refieran a nada divino, como he dicho. Y es verdad que nosotros no tenemos por qué tener, digamos, el deseo de cumplir con lo materialmente objetivo. Vale. Porque démonos cuenta de dos cosas. En primer lugar, que con el Dios monoteísta eso tampoco se cumple realmente. Es decir, realmente no estamos siendo objetivistas con eso. Estamos siendo con una intención objetivista del creyente y también de Aquino y tal, pero realmente estamos siendo subjetivistas. Estamos delegando la moralidad a un supuesto Dios que incluso podemos conceder que existe. De nuevo, vamos a conceder que existe. Pero entonces eso es una moral subjetiva de Dios. Ya. No es un tema realmente objetivo y material de como quien estudia pues, un átomo, o lo pongo más en términos más equivalentes, como quien estudia las placas bacterianas de tu dentadura y te recomienda lavarte los dientes. Claro, eso es un juicio práctico. Ya. Como sería un juicio ético de pues, paz social, justicia, que también hay muchas formas de entender todo esto y muchas posiciones políticas e ideológicas, pero lo común de hacer el bien, claro que alguien podría desear hacer el mal, claro que sí. Pero es que en primer lugar, como he dicho, hay infinitas formas de hacer el mal y solo unas pocas, digamos, de hacer el bien, así que no es un tema arbitrario, Vale. hay una simetría.
Y en segundo lugar, relegarlo a un dios sería algo puramente, eso sí que sería subjetivo y arbitrario. Ya. En cambio, basarte en prescripciones como las bucodentales o las del médico que te dice es que si te pasa esto vas a morir, eso es un valor objetivo en cuanto a normas. Claro que puedes no cumplirlo, como también puedes no lavarte los dientes, y mucha gente en este mundo no se lavará los dientes nunca o muy pocas veces, aunque la prescripción médica no deja de ser más correcta. Claro. ¿O acaso la prescripción clínica bucodental de no lavarse los dientes deja de perder efectividad o deja de ser falsa o se vuelve subjetiva porque haya gente que no lo cumpla o que no lo quiera cumplir o qué tal? Ya. Por supuesto que no. Pero no necesitamos nada de eso para defender la higiene bucodental. Claro. Pues tampoco necesitamos nada más que eso para defender una ética laica. Y ya te digo, con esto tampoco nos defiendo que necesitemos creer en una ética atea. Yo lo puedo defender a título personal. Pero esto es simplemente una ética laica. Este argumento de que no puede haber bien y mal sin Dios es que creo que es tan absurdo. Como hemos visto, hay tantos problemas en ello y hay otras tantas alternativas ateas y laicas que a mí me parece. Bueno, yo creo que de hecho realmente yo creo que hay pocos ya teólogos serios, más o menos serios, Bueno. que yo también puedo hacerle muchas críticas a la teología actual, pero si son mínimamente serios y caritativos con el ateo, creo que hay pocos que puedan seguir defendiendo este argumento. Es muy malo este argumento. La mayoría de teólogos más o menos serios y caritativos con el ateísmo y tal, te reconocen que este es un mal argumento. Porque es que es un muy mal argumento. Además, muchas veces se ha conviado en un reproche moral de el ateo es moralmente inferior porque cree en el caos, en que todo vale, en que todo no sé qué. Y eso es falso, como también es falso pensar que el ateo cree que todo sale de la nada y que todo es. Pero esto supongo que ahora o a continuación iremos, que también quiero tocar eso. Pero bueno. Entonces sí, podemos creer en valores y tal. Otro tema distinto y a cabo es la estética. Porque la estética es más difícil argumentar que hayan valores que estén enraizados en déficits materiales, que tengan consecuencias prácticas, que. Claro, entonces ahí. Tú mismo lo has dicho, has intentado decir una estética, valores estéticos que nos pueden parecer que son objetivos. Bueno, pero entonces ya no son objetivos, ¿no? Claro. Entonces yo no iría tanto al tema de la estética. Tampoco ahora no voy a entrar en eso, pero yo en eso soy más escéptico. Pero con la ética se puede defender perfectamente y el teólogo tiene que reconocer que esa posibilidad existe. Por lo tanto, el ateo, aun si al final es falso lo que dice el ateo, aun si es falso que sí y sí que existe Dios, aun si no existiera, las cosas que son buenas o malas se pueden defender de forma objetiva. Otro argumento también probablemente sea incluso el más mainstream o el más usado por muchos teólogos y teístas, es el del ajuste fino. Este lo conocemos todos. Por explicarlo brevemente, aunque lo voy a explicar mal, pero bueno, tú me corregirás, es que todos los parámetros que han hecho que el cosmos sea lo que es o que el universo sea lo que es, las cosmológicas y tal, las constantes cosmológicas y tal, parece que están hechas como si fuese a propósito, que están ajustadas finamente y bueno, el argumento que se utiliza es que bueno, pues que este ajuste ha tenido que ser hecho por Dios porque es demasiado perfecto. Es decir, si variase un 0,0000001, por ejemplo, yo que sé, no sé si es electromagnetismo, por ejemplo, todo se iría a tomar por culo, ¿no? Efectivamente. O sea, justamente lo podemos, para evitar cualquier término y para hacer el argumento lo más caritativamente, de nuevo, mejor, ¿no? Podemos decir que el argumento del teólogo es, si vemos las constantes cosmológicas, vemos que a nada que una variase unas décimas tan solo, basta un poquito, podríamos tener un universo material igual, pero no habría vida o no habrían condiciones para que hubieran seres humanos. Entonces dice, joder, con todas las posibilidades que habría o tal, qué sospechoso, ¿no? O sea, no es tampoco un argumento demostrativo realmente pero es como una mejor explicación, una inferencia a la mejor explicación que se llama una abducción, que también se llaman, no de los aliens con un ovni, sino es un tipo de inferencia que dice, pues es que con las alternativas, la mejor explicación, la más simple, la más virtuosa, la más evidente, la más tal, es esta. Entonces lo que dicen es, qué raro que esto se dé. No puede ser casualidad, con las infinitas posibilidades que hay, y justamente la que permite la vida humana está. Así que esto ha sido porque hay una especie de, pues eso, de intencionalidad, de finalidad, ¿sabes? Y esto pues es falso. Vale. Tengo que decir que muchos ateos lo argumentan acudiendo a los universos múltiples y multiversos, y que entonces pues que en este universo sí, pero en otros quizás no. Pero yo no me quiero meter en eso, la verdad. Yo creo que es mucho más simple que todo esto. Y es que, como le comenté una vez también a Ignacio Crespo es otro, no sé si lo conoces, un médico divulgador. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Pues esto, él también hizo un debate sobre teología donde el Enric de Adictos a la Filosofía moderaba con Rocío Vidal, ¿no? La gata de Rodinger, y con Josué, que luego debatió, como decíamos antes, con el otro Crespo, con José Luis, ¿no? Con Quantum Fracture. Vale. Y otro más que ahora mismo no recuerdo. Y eran como dos ateos versus dos, ¿no? Sí. Y se lo sugerí a Ignacio que lo dijera, porque es que se dice muy poco, y esto ya se sabe a nivel científico. Volvemos, filosofía informada científicamente, ¿no? Y es que la premisa del argumento es falsa.
Ok. O sea, no solo es ya que la inferencia, como digo, es una mejor explicación, que se puede también criticar que realmente no es la mejor explicación. Y sin ni siquiera acudir a un multiverso se puede hacer eso. Vale. Porque incluso si nos olvidamos de, como siempre, vamos a ser caritativos, no, ni multiversos, tal, es la mejor explicación, tal. Es una mejor explicación basándose en una premisa que es falsa. Y eso lo sabe muy poca gente. Y es que, claro, es lo que dice Ignacio, y él lo explica además con una metáfora de un castillo y ladrillos que me parece muy buena. Claro, si tú varías un cimiento del castillo lo más mínimo con un ladrillo, si es además si tocas vías, no los pilares Sí. maestros, pues se derrumba. Que son las constantes cosmológicas en esta analogía, en esta metáfora, ¿no? Ok. Vale. Pero si los tocas todos a la vez, y lo raro sería que que un universo posible alterno al nuestro solo varíe en unas décimas, lo consecuente sería que varía mucho en todos los parámetros a la vez. Todos ellos a la vez, no solo uno de ellos o dos, todos a la vez, que eso sería lo más esperable. Si tú también un castillo en sus pilares los configuras todos de distinta manera, pero a la vez, y manteniendo la misma estructura, las mismas leyes rigen, pero con otros parámetros, pues el castillo será más grande o más pequeño, rojo, verde, morado, con roca, con piedra, con metal, con lo que sea, pero si lo varías todo a la vez, la estructura básica sigue. Y es que la estructura básica del universo se mantiene si varías todos los parámetros de las constantes cosmológicas a la vez. Hostia. Y esto se ha demostrado a nivel computacional, se ha hecho una simulación en varios artículos científicos que ahora no recuerdo el título, además tienen ya como 10 años, pues está publicado en revistas indexadas, y además creo que de primer cuartil, es decir, que De son las top, buenas. y que ahí se ponen una simulación, toman como medida de un universo normal, pues que la vida media de las estrellas sea pues la del Sol, ¿no? Si mal no recuerdo. A lo mejor tiene alguna precisión más, pero está la idea. Y estadísticamente se ponen a variar las principales constantes cosmológicas, todas ellas a la vez. Vale. No un poquito ni solo una, que es que además eso sería muy raro. Si vamos a imaginar distintos universos posibles, Ya. variarían todas a la vez, ¿no? No solo una o dos, o la mayoría de ellas. Pues si esto se hace, te sale una gaussiana de universos con la vida media de nuestra estrella. Hostia. Así que la vida es la estructura básica de leyes y lo que permite la vida. Si varias toda la vez, se mantiene constante en todos los universos. Entonces, en todos los universos posibles. No estoy hablando de multiversos, es simplemente una posibilidad, pero que exista esa posibilidad lógica, ya se acaba la premisa del argumento del ajuste fino. Es que no hay ajuste fino. No es que el ajuste fino se pueda explicar porque hay Dios. No hay ajuste fino. No hay ningún ajuste ni siquiera inerte o de propiedades materiales que se compensan unas a otras sin intervención de Dios. Es que ni siquiera hay eso. Es que no hay ajuste. No hay ajuste. Así se refuta efectivamente y de raíz y sin más este argumento, incluso siendo concesivos, como hemos visto con la posición del creyente. Entonces, esto muchas veces no lo saben ni los propios ateos de nuevo y se ensalzan ahí a hablar de multiversos y tal. Y esto, que no digo que no sea válido lógicamente, pero es que esto es mucho más fácil. Claro. Y además los propios teístas no lo saben y cuando se lo conté a Ignacio y Ignacio lo soltó en ese debate, yo me di cuenta que los otros se quedaron como, y ellos mismos lo reconocieron. Josué y tal dijeron, ostras, no me esperaba esto. Si el consenso científico es que el ajuste fino es válido y que hay que responderlo. Y bueno, a lo mejor ese es el consenso científico, pero como sabemos desde el consenso científico, incluso por convergencia de argumentos y datos se puede equivocar y esto si no lo tiene en cuenta, Claro. y es que eso está publicado, esto es así, es un hecho computacional que eso es así, lógicamente, entonces ya está, es así. Y aquí quiero acabar con una última cosa sobre este tema de los argumentos y la ciencia respecto a Dios, que quizás anteriormente lo he dicho y lo quiero aquí concretar. Ok. Muchas veces, como en el programa que tú hiciste, se habla de que Dios se puede mostrar científicamente. Y en este programa todo el rato está hablando que se puede mostrar filosóficamente basándonos en la ciencia, pero no científicamente, porque como he dicho antes, no hay un paper que demuestre, igual que no hay ninguno que demuestre que la ciencia es lo único que mola, Ya. como decíamos con el cientificismo fuerte, por eso es contradictorio, tampoco hay un paper que te diga Claro. que Dios existe. Entonces, eso de que científicamente existe es... porque tú lo dices y has publicado un libro en el que eso lo defiendes, pero eso no es lo que dice la ciencia. No encuentras ningún estudio, ningún metaanálisis, ningún nada en el que te diga, sí, la conclusión es que Dios existe. Ya no hablo ni siquiera de consenso científico, es que eso, además, es que no le pertoca al científico, como hemos dicho. Ya. No le pertoca. Quiero tocar ahora las paradojas de la existencia. Aquí venimos. Esto yo creo que estos temas sí que les sonarán más familiares a los espectadores o les parecerán más familiares a los espectadores. Y bueno, tengo aquí unas cuantas apuntadas. Si quieres, vamos con la más mainstream, que es la paradoja de la piedra. Correcto. Que bueno, refleja un poco la paradoja de la omnipotencia, ¿no? Que básicamente viene a decir, para los que no la conozcáis, es que puede Dios, entendiendo a Dios como omnipotente, es decir, volvemos a la definición de Monoteísmo. omnipotencia, el poder que lo abarca todo. En caso de que este Dios sea omnipotente, ¿puede Dios crear una piedra tan grande
que él no pueda levantarla o tan pesada que él no pueda levantarla, de la misma manera que, por ejemplo, un carpintero sí puede crear una mesa tan grande que él no pueda levantarla. Correcto, este argumento es absurdo. Lo dicen muchos ateos, tristemente para el ateísmo. Esto es una gilipollez. Vale. Porque como hemos dicho antes, el Dios monoteísta, si queremos ser caritativos, tiene que ser lógico. Entonces, la omnipotencia no es puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa lógica y congruente. Si tú, con tu máxima fuerza, haces algo que tu máxima fuerza no puede hacer, entonces eso ya es una contradicción, porque entonces tu máxima fuerza no es la máxima, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción. Y como hemos dicho, si somos caritativos con el Dios cristiano y atacando las mejores versiones de los dioses monoteístas en general, no solo el cristiano ni el católico, cualquiera de ellos, tenemos que hacerlo por un tema de honestidad, ¿no? Es decir, seamos caritativos lo máximo posible con la posición contraria, porque si lo hacemos, entonces nos cargamos todas las posibles alternativas peores a esa mejor versión. Yeah. Tenemos que ser caritativos. Es un tema discursivo y muchos ateos también van muy a mala fe, irónicamente, ¿no? Muy a mala... No quieren ser constructivos, no quieren ser caritativos. Es un defecto que pasa mucho en las redes sociales, sobre todo, ¿no? Pero en general. Y yo creo que un ateísmo filosóficamente informado y tal también te enseña justamente estas pautas argumentativas, de argumentación constructiva. Hay que ser caritativos. Yo no creo en Dios y creo que todos los conocimientos actuales apuntan o incluso demuestran que no existe Dios. Pero es un mal argumento sostener que, no, es que Dios podía hacer una piedra que no pueda tal. Esto es una tontería. Vale. Y hay que dejar de decirlo. Por favor, ateos del mundo, dejen de decir esto. Es un muy mal argumento. Intentemos ser caritativos y asumiendo que esto no es, hay muchos problemas y errores, como ya hemos visto, que se pueden señalar. Vale. Otra paradoja que también me parece interesante es la de la omnipresencia, ¿no? Bueno, un segundo. Antes quería comentar una cosa que la he recordado. No, bueno, simplemente no la tenía preparada, pero me parece interesante. Esto se lo escuché además a Ernesto Castro. Un saludo aquí a Ernesto Castro. Habrá que hacer algo, un programa. Y bueno, Ernesto decía que, hablaba de la paradoja y decía que, bueno, verdaderamente a muchos cristianos o sea, quizás no querían que fuese un Dios omnipotente o no les serviría, les serviría, pero digo, no necesariamente les sirve la idea de un Dios omnipotente, sino un Dios muy, 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 muy potente. Es decir, que sea capaz de hacer casi de todo, aunque no todo, y con eso, saldrían del paso. ¿Tú crees que estos...? Sí. De hecho, justamente al admitir que no puede hacer cualquier cosa estrictamente, sino que las cosas que hace son las lógicamente posibles, Claro. ya has hecho un poco eso. Y el problema de esto es que, como he dicho, incluso asumiendo esto, caritativamente hay otros argumentos, todo lo que hemos dicho, el problema del mal, tal, o sea, que las vías además tampoco demuestran eso, que todos los datos de las ciencias y tecnologías actuales parecen apuntar y cuando coges todo esto y lo sumas, Claro. dices, pues es que Dios no existe. Y no es un tema ni siquiera de probabilidad, es que no hay. O es contradictorio, o es infecundo, o es tal, ya está. Pero sí que podemos admitir eso, que no hace todo lo máximamente potente, sino todo lo máximamente potente, lógicamente posible. Vale. También el problema que pasa a veces con esto, aún así, aún asumiendo que esto esté bien y tal, que lo podemos hacer y está todo lo anterior que hemos dicho, pero incluso a veces el teísta sí que comete un error, y esto hay que decirlo, que es que a veces también intenta ir más allá y decir que, bueno, no solo es lo lógicamente posible, sino también lo físicamente posible. A veces el propio teísta intenta ser muy concesivo, pero cuando entra en esto, entra sin querer en una, ¿sabes? En una pendiente resbaladiza, ¿no? Vale. Esta cadena de fichas de dominó que se van cayendo unas con otras sucesivamente. Porque sin querer tiene que ir cada vez relajando más la omnipotencia y entonces llega un punto que lo que está defendiendo como Dios no es un ente omnipotente en ningún sentido relevante, sino pues un ser presunto que puede hacer grandes cosas que nosotros no podemos imaginar por ahora, pero son material físicamente posible, son un posible extraterrestre. Ya. Entonces volveríamos a lo que dijimos al principio, el agnosticismo. Dices, bueno, que eso exista o no, bueno, ok, no sé. Okay. Ni tú lo puedes saber, ni yo tampoco. Y tampoco le puedes rezar a eso. Claro. Así que... Vale, interesante. También quería comentar la omnipresencia. O la paradoja de la omnipresencia. Y es que, ¿podría Dios estar en todas partes al mismo tiempo? Como hemos dicho por todo lo anterior, no creo que eso sea. Ahora, sí, según la doctrina católica y de cualquier monoteísmo, eso es así, sí, se infiere, de la omnipotencia se infiere, que es omnipresente. O que al menos potencialmente puede hacer eso. Ahora, yo pienso que no es verdad por todo lo anterior, porque Dios tiene estos problemas en su definición, es contradictorio, por lo tanto esta consecuencia que se sigue de su definición no existe. Ahora bien, sí que me gustaría decir que adicionalmente a esto, y sin ser tampoco un argumento refutatorio, pero algo a tener en cuenta, sí que es verdad que, de nuevo, todos los datos y hechos de todas las ciencias y tecnologías actuales apuntan a que todas las cosas que hay en el universo interaccionan unas a otras de forma parcial, en el sentido siguiente, es decir, sabiendo que hay más velocidades máximas, nada puede acelerar con masa yendo más allá de la velocidad de la luz, como sabemos desde la relatividad especial de Einstein.
y luego también con la general esto se amplió y se universalizó. No puede haber, hay una velocidad máxima de interacciones, no puede haber algo que sea simultáneo. Incluso si reconocemos que efectos cuánticos y tal, sí que hay el entrelazamiento. Exacto, que ahora no vamos a entrar en esto, que lo busque quien sea en la Wikipedia para que lo vea, que lo hemos mencionado antes con el tema de las desigualdades de Bell, y que esto demuestra que la cuántica es probabilística 100%. Aún si aceptamos esto, no se sigue que todos los fenómenos que hay en la realidad se rijan por estos efectos cuánticos y por lo tanto todo sea simultáneo. Hay organismos vivos, hay sociedades, hay tecnologías industriales y todo esto no se reduce a la mera cuántica, ¿no? Esto nos lleva a una posición filosófica que se denomina emergentismo, aunque hay otras formas de concebirlo, que a veces se puede defender de forma también sobrenatural o inmaterial, o a veces de forma material según leyes y tal. Básicamente esta tesis dice esto, y podemos estar todos de acuerdo, yo creo, más o menos en ello, que los sistemas tienen propiedades que sus componentes carecen de ellas. Ya está. Y estas propiedades que surgen del ensamblaje de estos subcomponentes pueden seguir procesos legales, ¿no? Procesos nomológicos de leyes, de ley. O sea, que no tiene por qué ser nada sobrenatural ni nada semejante, ¿no? Okay. Entonces, claro, tú no puedes asumir que toda la realidad se reduce a la cuántica, cuando además es que cómo, o sea, por la cuántica ni podemos explicar a nivel epistemológico, es decir, de nuestro conocimiento, ni tampoco parece que la realidad en sí misma ontológicamente sea así. No podemos reducir, yo qué sé, la caída del Imperio Romano o una crisis económica o un tema industrial, cosas que son muy sociales, muy históricas y tecnológicas, y no se puede reducir a efectos cuánticos. Yeah. A nivel epistemológico, y tampoco parece ser, por ahora, quizás esto algún día cambie, pero no es algo contradictorio, pero todo apunta a que no, que hay propiedades emergentes, entonces no todo es cuántico, así que estos efectos cuánticos de simultaneidad ni los siguen todas las cosas del universo, ni están en todo momento dándose, por lo tanto, si tenemos en cuenta todo esto de nuevo, y ya volvemos de nuevo al tema que hablábamos, parece ser que no todas las cosas se relacionan con todas a la vez, vale. Ni tampoco parece que haya una que esté completamente aislada de todas las demás. O por haber eso es muy implausible, es infecundo. De nuevo, no digo que sea contradictorio, vale. Pero sí que tenemos otro tipo de argumentos para decir que esto choca con nuestros conocimientos actuales, no parece ser. Aquí sí que quizás podríamos hablar de probabilidad o al menos de implausibilidad, pero en cualquier caso no tenemos por qué creer en ello. Entonces, pues claro, hay la idea de algo omnipresente que exigiría, por así decirlo, de algún modo, o en algunas versiones de lo que es la omnipresencia, exigiría, en términos exactos, pues al menos la posibilidad de poder interaccionar con todo a la vez y de establecer relación instantánea con todos los objetos que existan en el cosmos, en el universo, con las 100.000 millones de galaxias observables y tantas otras que son a lo mejor 1.000.000 de veces más amplias por el tema de la inflación, si es que eso también es verdad. O sea, el universo es vastísimo y a nivel cuántico, atómico y a todos los niveles, biológico, social, tal, poder a la vez tocar todos los objetos a la vez, claro, no parece que esto pueda ser posible de ninguna manera con nuestros conocimientos actuales. Yeah. Pero bueno, también aquí hay que decir una cosa, y es un breve inciso que sirve para todo lo que he dicho hasta ahora. El ateísmo fuerte de conocimiento que te dice que Dios no existe, tampoco no te dice eso como un dogma. Todo conocimiento es revisable. Claro. Todo conocimiento. Y el ateo que sea correctamente cientificista, no dogmático, como decíamos antes, reconoce la posibilidad de que algún día esto se pueda, al menos, no que sea falso, no tiene por qué serlo, quizás sí, pero siempre que se pueda matizar o corregir más con el tiempo, con nuevos datos y tal y cual. Entonces siempre es algo corregible como lo es la ciencia misma. Entonces cuando decimos que Dios es imposible desde el ateísmo fuerte, lo decimos en el mismo sentido que decimos que es imposible, volviendo a la relatividad especial, que algo con masa acelere más allá de la velocidad de la luz. Si tú a un físico cualquiera le dices, oye, que he encontrado una partícula, o le dices, no, ¿y tú cómo no sabes que hay la posibilidad en algún rincón del universo que no conozcamos con lo inmenso que es? ¿Cómo tú no puedes saber que a lo mejor en algún lugar no se da un evento de algo con masa que va acelera más allá de la velocidad de la luz? Y el físico te dirá, no, es que las leyes están bien constatadas, sirven para todo el universo, para toda la geometría del universo, y son así. Si es real, esto tiene que estar sometido a eso. No hay nada, es imposible que esto suceda con los conocimientos actuales. Claro. Eso es imposible, es un teorema. O sea, es imposible que esto sea con los conocimientos actuales, pero es así. Es en este mismo sentido que decimos los ateos fuertes que Dios no existe. O sea, no es que ya está, esto será así para siempre, tal, sino con todos los conocimientos actuales y tal, Dios es imposible que exista, en este mismo sentido. En este mismo sentido. O sea, pero entonces entiendo que dejas una puerta pequeñísima en el futuro. Fíjate en el matiz que he puesto. No he dicho que sea falsa la idea en sí misma, sino que se puede corregir o matizar más. Vale. O sea, agregar, por así decirlo, más decimales. Vale. Más preciso en algunos términos, más cosas. Es en este sentido en el que se habla en cosas bastante bien sólidas y constatadas. Y con todo lo que he dicho hasta ahora, yo pienso que está bastante bien constatado que Dios no existe. Entonces yo no creo, de la misma manera que no creo que algún día la Tierra se demuestre que es plana,
¿no? Y también es falible, ¿no? Pero ¿por qué la idea de la esfericidad terrestre es falible? Porque a lo mejor sigue una geometría que podemos aproximar más a un Sí, un geoide, geoide se no dice, sé qué, oblato de no sé cuántos, ¿sabes? Ahí hay muchos matices que hacer y en eso se puede aproximar cada vez más nuestro conocimiento a eso. Es en este mismo grado de imperfección que yo creo que nuestro ateísmo fuerte se puede defender. Vale. No porque la idea en sí misma sea falsa y en un futuro a lo mejor abres la pequeña puerta que en algún día se muestre que la Tierra es plana. Ya. No, por favor, o sea, es demasiado sólido eso. Que nos podemos aproximar mejor a ello. Es lo que es distinto. Vale. Y esto es lo que defiendo, es en el mismo grado que defiendo la imposibilidad de Dios, la imposibilidad de partículas, que también es algo súper constatado. A lo mejor, y lo más posible es que la relatividad general y la especial sean refutadas con el paso del tiempo y surjan teorías que unifiquen cuántica y relatividad, ¿no? No se cansan de decir Crespo y Santaolalla y todos los divulgadores y todos los científicos físicos cómo unificar estas dos cosas. Solamente, quizás no, pero lo más probable es que en el futuro, con la investigación científica, surjan nuevas teorías más sofisticadas que engloben todo esto. Vale. Eso puede pasar, pero no está tan consolidado como lo que la Tierra no es un cubo ni es plana. Es aproximadamente un esferoide. Ya está. Ok. Pues también sabemos muy constatadamente que no hay cosas con masa. Pueden haber taquiones que no tienen masa. Ya me veo a alguien en los comentarios diciendo, pero ¿y los taquiones? Los taquiones no tienen masa. No estoy hablando de eso, ¿vale? Ok. No puede haber algo con masa que vaya a igual velocidad o mayor velocidad de la luz. Vale. Y esto, aunque se pueda corregir, aproximar más los términos, la forma de decirlo de esto está constatado, es imposible, y en este mismo sentido que se puede corregir y es falible, pero es muy sólido, es en el mismo sentido que digo que es sólido, aunque se pueda corregir los matices, es sólido, que no existe ningún ente inmaterial o sobrenatural con todos los conocimientos que tenemos hoy. O sea que no habrá tampoco un halcón milenario que vaya a la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, aquí depende si el halcón milenario va más allá de la velocidad de la luz porque genera, digamos... O a la velocidad de la luz. O a la velocidad de la luz porque genera agujeros de gusano de estos o dilatan el espacio-tiempo con el motor ese de Alcubierre, que se llama, ¿no? Vale. Que esto yo no tengo aquí ni idea, ¿eh? Pero se ve que al menos es una posibilidad muy remota, muy especulativa. Que yo sepa, no es contradictoria y no se ha visto que hay una refutación a esta posibilidad, pero es completamente especulativa porque no hay nada, ni siquiera un indicio de que pueda ser así. Y además requeriría una energía brutalísima hacer dilatar el espacio, ¿no? Y además los agujeros negros hacen esto y ya tú imagínate que las naves pudieran crear, si es que eso fuera posible, agujeros negros para dilatar el espacio-tiempo de punta a punta del universo, toda la energía que hay que invertir, todo el... Bueno, no sé. Ya. A lo mejor nunca sea posible esto, o no lo sepamos ahora que es imposible, pero por ahora tampoco podemos negarlo. En este caso tendríamos que ser agnósticos a priori, ¿no? Pues es algo que parece muy difícil y sobre todo a nivel tecnológico, pero bueno. Vale, pues ¿Quién sabe? para curar, no sé, decimos, no se sabe. De hecho, Pero esto no violaría la relatividad general, fíjate, porque justamente la relatividad general y especial contemplan el espacio-tiempo como justamente cuatridimensional, como una sustancia, que esto más nos lleva a otros temas que ahora no viene al caso sobre el presentismo y eternalismo, si el presente es real o no, no voy a entrar en eso. Pero el caso es que el espacio-tiempo, y ahora con las ondas gravitacionales más que nunca, ¿no? Volvemos de nuevo a conectar la filosofía con la ciencia. Todos los datos nos indican que es algo sustancial, como de hecho en la propia teoría de Einstein parece sugerirse fuertemente. vale. Entonces, eso no contradice la relatividad general, que se pueda dilatar o que puedas tú hacer cosas como... Entonces, en ese sentido sí que podrían haber objetos que pudieran tener masa, ir más allá, acelerar más allá de la velocidad de la luz, pero no porque superen esa velocidad, sino porque están deformando el espacio-tiempo. Vale. Esto es muy es interesante lo que has dicho, pero claro, no está refutando la relatividad. De hecho, es una consecuencia de la relatividad, la relatividad especial generalizada, que es la relatividad general. Vale, interesante. De hecho, recomiendo, otra vez hago breve inciso, el podcast que grabamos con Ángel Uranga, del Instituto de Física Teórica de Madrid, porque ahí comentábamos, le preguntaba yo, sobre alguna así especulación teórica, y era súper interesante, y bueno, hablábamos de cosas de agujeros negros, la espaguetificación que se puede dar, cosas así curioso eso, sí. que es curioso, o sea, es Sí. entretenido. Damos también cosas, además con mucho rigor, porque Ángel es uno de los grandes físicos que tenemos en España, y vamos, yo os lo recomiendo. Yo le pedí por favor a Ángel que se bajase al plano mortal para explicárnoslo, y la verdad es que me sorprendió porque, un poco como tú, o sea, de que al fin y al cabo se ve que sabéis mucho del tema. No sois divulgador. Bueno, Ángel sí que es más divulgador, pero tú no eres tanto divulgador, tú lo dices, revisas divulgación, pero bueno, que se aprecia mucho que bajéis al terreno de los mortales. O lo intentamos al menos. O lo intentáis. Sin perder rigor. Que coño, es que obviamente no sois por ejemplo, Quantum Fracture, un Javier Santaolalla, que ellos sí que lo dejan mucho más masticadito, pero, joder, se aprecia. Además, yo creo que también se necesita de una divulgación no tan masticadita, sino un poquito más sofisticada, un poquito más avanzada, y que haya un poco de todo, joder, Claro, que haya pluralidad, quien quiera esto tiene esto. Sin perder rigor y tal, efectivamente. Efectivamente. Y gracias por tus palabras. Nada, ¿no? caño.
vamos a comentar una cosa, si te parece bien, que es, antes he cometido un pequeño error cuando hablaba de la causa incausada, del argumento de José Carlos. Esa era como un poco la consecuencia del argumento, pero él lo que decía era algo así como que... entonces, te lo quiero preguntar para saber tu opinión y si es falso o no. Correcto. Claro, hablábamos del Big Bang, ¿no? Ujú. Entonces, comentábamos que el Big Bang se crea, o el universo se crea en un momento, entonces todo el espacio-tiempo se condensa en un punto, que bueno, verdaderamente el Big Bang no es tanto así, Sí. pero por eso estoy diciendo las palabras de José Carlos con mis palabras, que probablemente sean erróneas mis palabras, y Sí. por eso no quería tal. De todos modos, ir a ver al podcast y ver lo que dijo, pero... Si no lo dijo él, es un argumento que también se utiliza, ¿no? De que si el universo es espacio-tiempo y todo el universo se creó en un momento tal y cual dentro del espacio y del tiempo, el que lo creó tiene que estar fuera del espacio y del tiempo. Entonces Dios, en este sentido, no necesitaría ser creado, porque si no obedece, o sea, si no está dentro del espacio-tiempo, pues no tiene por qué serlo. Entonces esto, bueno, ¿cuál es tu opinión? Pues me parece que esto es completamente erróneo. Además, lo dicen muchos teólogos actuales, incluso los que se consideran serios como Craig, argumentan cosas similares, con algunos matices en las premisas, pero es el mismo razonamiento y es falso. Y esto nace de una incomprensión de lo que dice realmente el Big Bang. ¿Vale? Es una incomprensión y les pasa también a muchos ateos. Y además esto entronca con lo que decía antes, que he mencionado que quería hablar, que es justamente esto que muchas veces se acusa al ateo, no solo de ser inmoral y que el caos en valores y tal, sino que defiende que también hay un caos ontológico de que las cosas surgen de la nada, ¿no? O que tú crees que todo viene de la nada, tal. Todo esto es falso. Vale. Y esto se entronca con el tema del Big Bang. O sea, el ateo justamente cree que además si es científicamente orientado, no tendría por qué serlo, pero yo el ateísmo fuerte que concibo es científicamente orientado, las cosas se rigen por leyes. No leyes de que alguien manda... No, son propiedades restrictivas que restringen los espacios de estados de los sistemas a diferentes niveles, como hemos dicho, físico, químico. O sea, soy materialista, pero no reductivista fisicalista. O sea, no creo que todo es física, pero no todo es solo física. Vale. Pero todo lo que es material. Porque las cosas químicas, biológicas y sociales y todo eso es material, aunque no sea solamente física, aunque siempre esté la base física. Vale. Esta es mi posición. Y todo esto se rige por varias leyes en todos estos niveles. Entonces, no es verdad que no creamos. Y además, y ahora entro con el tema este. No creemos que hayan cosas que sucedan de la nada. Es todo lo contrario. Si somos consecuentemente naturalistas / materialistas, no creemos que las cosas cambian y están y no salen ni desaparecen de la nada, justamente lo que estamos defendiendo es lo contrario. Que no hay nada que surja de la nada. Todo viene de algo previo o en sucesos, como hemos dicho antes, aleatorios o tal, porque explican también, aunque sea estadísticamente, cómo se conforman espontáneamente algunas cosas y sucesos. Todo se rige por ciertas leyes estadísticas o causales. Estas leyes simplemente son restricciones en los espacios de estados de los sistemas, son propiedades, es algo inerte, nadie lo dirige, nadie lo hace. Entonces, no hay un orden teleológico en el universo, pero sí que hay una estructura, podemos decirlo, más o menos, a la que nos aproximamos con nuestros conocimientos siempre falibles, como hemos dicho antes, pero más o menos sólidos en muchos casos. Entonces, no creemos, y entonces tampoco creemos que hayan cosas que vengan de la nada. Todo se rige por leyes, y estas leyes tratan siempre sobre cosas que en una forma u otra siempre están, de un modo u otro, no salen de la nada. Entonces, en primer lugar, ¿cree el ateo consecuentemente materialista y científico y tal en que las cosas surjan de la nada y tal? No. Hay leyes y además todo, digamos, es eternalista, en el sentido no del tiempo y de si el presente es real o no, sino en el sentido de eternalista de que las cosas materiales del universo siempre han estado de una manera o de otra, porque además al hablar de siempre, claro, entra ahí el tema del tiempo y el espacio-tiempo surgió con el Big Bang, entonces es un poco polémico hablar de antes o del siempre, pero se refiere a que el universo que no tiene partes o componentes del universo que de repente desaparezcan en la nada o surjan de la nada. Y hasta entonces, eso por un lado. Es falso, es un hombre de paja, no es caritativo el teísta que defiende esto respecto al ateo. A lo mejor o respecto a los ateos en su mejor versión, porque seguramente hay ateos también, pues eso, que también incluso creen en sobrenaturales aunque no sean Dios, ¿no? Vale. O que no son científicos o cientificistas, pero vamos a la mejor posición, que yo creo que es esta. Y el teísta y el creyente no suele tener en cuenta esto. Eso es un hombre de paja. Pero es que también es falso la interpretación, ya no solo que hace el creyente o el teísta que argumenta esto del ateo y de su mejor posición o versión, sino que es un mal entendimiento de lo que dice el Big Bang. En primer lugar, el Big Bang no es una teoría, es un conjunto de modelos. O sea, ni siquiera es, digamos, es unas consecuencias que se ligan de seguir de nuevo la relatividad general a los puntos temporales más iniciales del A T cosmos. igual a 0, ¿no? Exactamente. Y ahí aparece una cosa que se llama singularidad. ¿Qué significa la singularidad? Que la calculadora te da infinito. Ya. Eso es lo que es una singularidad. No es una cosa física o sustantiva, aunque también se cae un físico especulativo que ha pensado algo así, pero si vamos a lo más parsimonioso, a lo más tal y a lo más fecundo,
No tenemos por qué asumir que eso es una entidad en absoluto. Simplemente es que ahí las ecuaciones dejan de funcionar. A lo mejor tendremos una teoría futura que sí que consigue precisar estos matices que decíamos antes. O ahora con las ondas gravitacionales se abre la puerta a investigar en el espacio-tiempo mismo y no en las velocidades de antes y tal que decíamos, sino en el espacio-tiempo mismo ver posibles perturbaciones que pudieran haber sucedido en simultáneo al Big Bang, que es esta expansión acelerada, o incluso, entre comillas, antes, es decir, en la constitución del universo que hubiera antecedentemente al propio Big Bang. Entonces, lo que dicen esos modelos es que simplemente hubo un momento del espacio-tiempo, que no de infinito, que se empezó a expandir muy rápidamente. Y no dice que la masa y la materia contenida ahí, que también, por cierto, no es lo mismo masa que materia, lo he ido distinguiendo a lo largo del vídeo, no sé si... Pero sí. Materia es... O sea, la luz, por ejemplo, es materia, pero no es masa. Exactamente. Los campos electromagnéticos y cuánticos y tal muchas veces no son masa, no tienen una masa, pero son cosas cambiantes, dinámicas, y esto tampoco es trivial. Entonces, esta es una buena definición de materia y también pues, lo queremos identificar con el naturalismo ontológico, metafísico, ¿no? Pues aunque a veces el naturalismo ontológico se centra más en las leyes y los procesos que hemos dicho, legales, que también son refutar los milagros y tal, ¿no? Pero a veces también se identifica con esto mismo, hablar de que las cosas cambian, de que no hay nada que trascienda esto de una forma ahí perfecta, inmutable y tal. Entonces, esto es una tesis relevante, es materialista y dice algo del mundo que además todo apunta a que es correcto. Entonces, esto que cambia y nunca cambia para ir a la nada o surgir a la nada, sino cambia sus estados distintamente. Lo que dice el Big Bang es que había algo material que se empezó a expandir y hay varios campos cuánticos y de tal que no tenían masa o que no ejercían masa, que empezaron a dotar de masa a ciertas partículas, que además esto está con el tema del bosón de Higgs, que además pues claro, yo no soy físico, todo esto no lo sé con precisión, pero sí que es verdad que ahí hay un juego, una dinámica de campos de partículas y tal que generan las cosas con masa. Pero la materia esa no se dice en ningún momento, ningún modelo que yo sepa del Big Bang cosmológico dice que en un momento no hay nada material, nada que cambie, y de repente empiezan a haber objetos que cambian. Nada, no, porque además se violaría la conservación de energía, que hemos dicho que esto se intenta preservar siempre y cuando no se preserva se postula una hipotética partícula y se encuentra, o sea, no se viola, y es uno de los motivos por los cuales nos vemos reforzados en creer que nada surge de la nada, que por lo tanto esta consecuencia es una consecuencia, un corolario materialista, y se refuerza este naturalismo. Entonces no creemos que las cosas no se elijan por leyes y que no surjan de la nada. Y los modelos cosmológicos del Big Bang, no hay ninguno que se aventure a decir que antes no había nada. Es que ni siquiera antes, como hemos dicho, hablar de un antes es una cosa... Pero en cualquier caso lo que hay es siempre una materia que sufre diferentes transformaciones. Yeah. Lo que podemos decir actualmente es que estamos en un periodo actual de aceleración. Además, cada vez se ve que estamos acelerando más en la expansión cosmológica. Pero ya está. Pueden haber periodos antes de esto y posteriores con o sin tiempo, quizás incluso sin espacio. Joder. Si podemos llegar a concebir esto... Es una fumada, ¿eh? Es una fumada. No estoy diciendo que sea esto así. Lo que digo es que bien podría ser y que además todo apunta a que aunque no sepamos esa posibilidad, pues... Todas las cosas tienen pinta de que se autoconservan. Y que cuando una masa se vuelve energía, esa energía no se pierde. Y se vuelve a transformar en masa o no va cambiando, todo cambia en el universo porque es material, es real, es natural y se rige por leyes. Pero no van ni salen de la nada, siempre está ahí. Y si ya se expande eso muy rápido, ¿no? Tal, y con espacio, tiempo, no 3 dimensiones, 4 con las que sean, o sea, son cosas más matices, cosas que nos pueden ser más contraintuitivas, más... Pero en cualquier caso, no dice nada de cómo es la realidad en sí misma. Sí. Y todo lo que apunta lógica, empíricamente y teóricamente es a esta posibilidad. Y no entonces el Big Bang no es una gran explosión que surja de la nada y tal. No, y el ateo, en su mejor versión, no defiende esto. Ya. De hecho, bueno, vuelvo a recomendar el podcast con Ángel, porque hablábamos de esta cosa que a mí me voló la putísima cabeza, en el que él me lo intentaba explicar por medio de... la metáfora o la ilustración del bizcocho de pasas, ¿no? Que es como si metes un bizcocho de pasas infinito en un horno infinito y entonces las pasas... O sea, verdaderamente el espacio es el mismo, pero la distancia entre las pasas es mayor. Y nadie ha puesto un pastelito mayor ahí, o ha quitado pastelito. Pero es una putísima fumada esa. Sí, porque claro, estás concibiendo que el universo es infinito, pero los puntos están más cerca. Entonces, cuando el universo se expande, los puntos están más lejos. Y como, ¿qué cojones? Pues es infinito ya... ¿Qué coño hay en los sitios? Es que hay muchas cosas que no son contraintuitivas, pero lógicamente son posibles y factibles, y que además parece ser que todos los datos de la realidad parecen indicar que estas teorías que implican este tipo de sucesos, pues al menos son factibles y en muchos casos correctas. Y aquí a veces hay muchos líos con los teístas y creyentes que
partiendo del aristotelismo, que aún había cálculo infinitesimal y esas cosas, pues tiene unas ideas muy erróneas de la infinitud, diciendo como que es imposible que hayan cosas infinitas, o que hablar de algo infinito incluso es contradictorio, o que es coherente pero no tiene ningún sustrato real. Y a ver, casi siempre nace de una mala comprensión, justamente porque se ajustan a filosofías que muy guays, Aristóteles y Aquino y tal, Goats, como hemos dicho antes, Sí. pues están obsoletas. Pues Ya. ellos van a eso, no ven cosas que se han hecho en matemática y física actual sobre temas de infinitos y tal, y que sí que pueden haber bien finitos reales también, podrían haber cosas que sean, aunque a nosotros nos suenen muy poco intuitivo, no sea súper contraintuitivo, que van a haber cosas materiales sin espacio y sin tiempo en alguna forma cuántica que Ya. desconozcamos, o cosas infinitas de algún modo que también... Pero que que la posibilidad lógica es, y que incluso puede haber posibilidad ontológica, y Claro. no se ha refutado lo contrario, y todos los argumentos siempre han sido por malentender las nociones de infinito y tal, eso es así. Entonces Ya. tampoco no podemos rechazarlo, descartarlo así de pronto. Y ya para terminar, yo creo que llevamos bastante tiempo. Sí. Yo creo que hemos tocado un poco así como los argumentos más comunes o generales, pero no puedo dejar que te vayas, mejor dicho, de aquí, sin mencionar el tema del alma. Ah, correcto. Que esto es un tema interesante, Ujú. ¿no? De si existe el alma. Además, en el libro creo que comentas Sí. cosas parecidas. Aún no llevas a parte, por eso digo creo. Em, ¿Podría existir? Bueno, claro, aquí es que es ¿Qué entendemos complicado. por alma? Por alma. Es Por lo de eso siempre. ¿Qué prefiero entendemos? dejarte el marrón a ti y tú te Vale, encargas. perfecto. Pues como con el tema de Dios depende de la definición que toques. A ver, normalmente la gente antes se hablaba de alma para hablar de mente, ahora la gente habla más de mente y creo que la mente es más fácil entenderla como algo, una colección de procesos materiales, como hemos dicho antes, neuronales, pero si no queremos ser cerebrocentristas pueden ser pues algo que hacemos con parte, no con todo el cuerpo, pero que podemos pensar en parte con nuestros actos, movimientos, sistema nervioso, endocrino, tal. No solo con nuestro cerebro y ya está, ¿no? Vale. Pero lo podemos entender así fácilmente. Entonces, claro, ahí si alma se iguala con mente y mente científica con colección de procesos endocrinos, motores, nerviosos, cerebrales, pues sí que podemos entender que hay esos procesos, existen esa colección de procesos. Hmm. Ya está. Si entendemos por alma igual a mente y mente lo igualamos a un conjunto, al conjunto de ideas o ficciones que cada uno puede tener o experimentar en cierto momento, como hemos dicho antes, si somos consecuentes, materialistas y somos ficcionistas, eso es una ficción que existe conceptualmente, de forma irreal. Repito, el materialista no rechaza que existan inmateriales, porque si lo hiciera su tesis sería trivial, porque entonces material es todo, porque como no admites que existan inmateriales, todo lo que existe, entonces ¿qué agrega decir que es material? Pues dices que existe y ya está, ¿no? ¿Para qué vas a decir que es material? No es una tesis trivial el materialismo. El materialismo se opone a lo inmaterial. O sea, le concede que tiene una existencia, pero, y es aquí el truco, por eso no es contradictorio, pero sí que es una tesis relevante, todo lo que existe es material y es real. Y lo que existe, pero no existe realmente, o sea, irrealmente, existe solo de forma conceptual o como ficción. Entonces, el conjunto de ideas y la mente o el alma entendida como ese conjunto de ideas existe conceptualmente, de forma irreal. No existe realmente porque solo lo que existe es real, que es lo material, lo natural. Vale. Entonces, entendido así, repito, sí que sería posible hablar de alma y de mente. Ahora, es un término tan viciado y tan, además sobre todo hoy en día, teniendo mente o cosas, incluso Sí. a veces incluso se rehuye de mente, incluso mente a veces se intenta apartar en la ciencia, ya imagínate alma. No me parece que sea sano concebirlo así. Ahora bien, si entendemos por alma, efectivamente, pues esa creencia en una trascendencia, una cosa inmutable, una especie de monigote abstracto Sí. que está en nuestra cabeza y hace las cosas y tal, ¿no? Eso, como también explico en el libro, todo lo que sabemos hasta ahora y todos los datos y hechos y lo coherente también con el naturalismo, materialismo y tal, nos iba a pensar que no, que eso no existe como tal. Vale. Entonces, ya para terminar, entiendo que después de la muerte no hay nada. No, o sea, hay lo mismo que había antes de que nacieras. Yo lo quiero decir así. Yo quiero decir así. Bueno, nada en lo que a tu conciencia o experiencia Claro. subjetiva respecta. Claro. Pero sigue habiendo lo mismo, porque como hemos dicho, todo se conserva de una forma o de otra. Tú dejarás de estar ahí y tu conciencia también y tal, pero todo eso son componentes materiales y cosas que en una evolución u otra siguen ahí y por procesos legales. Y una pregunta. Con las mismas leyes que hay en la naturaleza, ¿podría haberse dado el caso de un universo en el que, ya te digo, con las mismas leyes, Sí, o sea, sí. nuestro universo, Ujú. en el que, bueno, después de... Claro, bueno, es que si es las mismas leyes, entonces es en el universo actual. Pero bueno, No, ya me entiendes. Entiendo por dónde vas. Sí, en el que hubiese vida después de la muerte y que fuésemos como seres infinitos. Si somos congruentes con el materialismo y el naturalismo y lo que nos dicen las ciencias actuales y tal, no. O sea, eso no es una posibilidad lógica,
sea, tú puedes concebirlo. Vale. Si asociamos la posibilidad lógica a la concebibilidad, que eso también es discutible, pero bueno, aquí lo hacemos para simplificar. Eso lo puedes concebir, es coherente o puede serlo, pero todo nos apunta empírica, teóricamente y tal, que no tiene sentido. Incluso hay gente que dice que la vida más allá de la muerte es como una contradicción, porque si has muerto, ¿cómo vas a...? Ya. O sea, es incluso una mala expresión esa. Tendrías que decir que hay Bueno, de una vida hecho, adicional o una segunda Le llaman vida. la vida después de la vida. Claro, ¿no? Es que es una cosa... Pero bueno, esto es un tema terminológico. Si soy caritativo es un tema terminológico, Sí, pero bueno, sí. pero también se las trae. Y a un nivel ya puramente conceptual es que, pues no, pues lo mismo hay... A mí es que me gusta enfocarlo así. No, es que después de la muerte no hay nada. A mí me gusta decirlo al revés. Hay lo mismo que había antes de que nacieras. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ya está. Con otro tipo de propiedades emergentes en los sistemas que se ensamblan, ¿no? Como decíamos antes, los sistemas psicológicos del organismo, eso desaparece con la muerte, obviamente. Vale, pero antes de que nacieras no había nada y después de que nacieras hay una persona. Antes de que nacieras, respecto a tus propiedades emergentes de los sistemas psicológicos orgánicos, no estaban ensambladas. Ya. Eso es lo que no estaba. Claro. Pero todos los precursores y cosas sí que están ahí. Ya. Y no se puede dar el caso de si el tiempo es infinito, pues eso, de volver a recrear esta situación. O sea, ¿eso contradice las leyes naturales y las leyes de la lógica? A ver, las leyes de Que la por lógica... azar Sí. salgan seres exactamente iguales que tú y que yo. Quiero decir que esto yo creo que esto ya no toca el tema de Dios realmente. No, esto es especulación. Esto es especulación. Pero ya que lo Pero dices... ya que a la gente le gusta Ya también, que lo ¿no? dices, yo pienso que es una idea que aunque lógicamente podría ser posible, pero dependiendo de cómo lo entiendas, lógicamente no es posible ni siquiera. Yeah. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla de infinito, tenemos en nuestra mente que todo el rato salen numeritos al azar, todo el rato y todo el rato son distintos, pero dentro de la infinitud de las cosas pueden haber de repente un segmento que a lo mejor a partir de cuando ocurre ya es para siempre, de un mismo número que se repite. ¿Sabes? Y eso, entonces ahí ya no hay una... Como por ejemplo el 33 periódico. Por ejemplo, y no habría una combinación infinita de cosas ahí, ya está. Pues también, incluso si asumimos que el universo es temporalmente infinito, que podría serlo, y como he dicho, puede ser tanto lógica como ontológicamente. Yo no sé si esto aún podemos afirmarlo, así que no me mojo, pero es metafísicamente posible y lógicamente posible. Aunque así fuera, nada nos asegura en absoluto que todo esto se pueda repetir, y más si consideramos propiedades emergentes que tienen que darse una evolución temporal para que las cosas maduren y sean como son. Y muchas veces muchos matices y cosas cambiarían también, y que también teniendo la cuántica que es más espontánea y aleatoria, y siempre hay un factor que a lo mejor también puede influenciar en cómo se componen algunos sistemas orgánicos o geológicos también, o físicos, sí mismos, que luego tienen que precipitar la evolución natural de posibles especies que estén en los posibles eventos futurísimos del universo si temporalmente es infinito. Y eso, ya te digo, podría repetirse, hay cosas que podrían repetirse, como he dicho, con el 3 periódico que me has dicho tú o tal, podría pasar. Entonces no siempre hay, si infinitud de algo no significa infinita combinación de lo que está siendo infinito, ¿no? Ya. De su contenido. Y Ya. esto pasa muchas veces. De hecho, en matemáticas creo que esto se estudia. Creo que tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, que tengas un infinito no significa que ya sepas que ese infinito tiene infinitas combinaciones distintas de números. Puede ser que a partir de cierto momento, y hay veces que se puede demostrar. Con el número pi creo que no se ha hecho aún, aunque se sospecha que no le pasa, pero hay infinitos que sí, que se puede saber teoremáticamente que para siempre tendrán combinaciones distintas, pero hay otros que sí que puedes demostrar que a partir de cierto momento... Son todos iguales. Y a lo mejor ni siquiera sabes cuál es ese momento. Y dices, de aquí a 40 transinfinitos, por decirlo, no se dice así, pero no me matéis matemáticos. Pero sin saber tú ni siquiera a partir de qué número, sí que puedes predecir de forma lógica que a partir de aquí en este número, exacto, por estas propiedades, sale como teorema o corolario tal, que esto siempre se va a repetir con infinitas combinaciones que no se repiten. Ok. Pero también a veces puedes demostrar lo contrario. Vale. Entonces, claro, esto en la idea de un universo temporalmente infinito hay que tenerlo en cuenta porque, claro, puede ser que también se refleje de esta manera, que hayan cosas que se repitan y son constantes. Entonces, a lo mejor es imposible que esto que estamos haciendo ahora se vuelva a dar en un Vale. futuro. Bueno, cruzamos los dedos. Oye, Óscar, un verdadero placer El placer es mío, tío. haberte tenido aquí en Compet Muchas Podcast. gracias. Muy cómodo he estado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí, ha estado guay, una buena experiencia. Me alegro. Bueno, a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast. Hemos tocado, yo creo que un poco de todo, Nos ¿no? tocan muchas cosas. Recomendaros que compren el libro. Además, gracias. decir que quedan pocas unidades de la primera edición. Así que se den prisa. Sí, sí, sí. Eso es como cuando pones un timer en las estas Claro. y haces que vayan. No, pero de verdad, lo recomiendo, está súper bien. Si os ha gustado, pues lo que os he comentado antes, dadle like, que lo compartan, comentar también. Y si vemos que ha tenido buen recibimiento, grabaremos el segundo episodio Filosofía científica. de filosofía científica y se va a estar muy top. Pues está también guay, ¿eh? Ahí Sí. podemos entrar en estas distinciones de filosofía de la ciencia, científica, tal, ¿no? Sí, Etcétera, etcétera. Muy guay. Así que nada, Óscar, nos vemos en 2 meses y volveremos Esperemos. a grabar el nuevo episodio. Correcto. Y a vosotros otra vez gracias. Chao. Saludo.